Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. Y todo en este soleado domingo de fútbol, que durante el fin de semana y media Semana Santa has estado otra cosa, que has conseguido desconectar en estos días libres, pues conéctate ya a esta nueva jornada porque la temporada del Depor todavía no ha acabado. Quedan 6 partidos, buscamos 6 victorias. Vamos a por la primera hoy. Deportivo Marino de Luanco en Carrusel Deportivo Coruña. Y ahora sí, iniciamos ese billete que necesitamos para la categoría con Javi Rodríguez en el control técnico. Dando voz a oyentes y anunciantes, Gachatón. Con los comentarios de Carlos Alberto Sánchez, la narración de Adrián Candal y la dirección de Fran Hermida. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña, bienvenidos, bienvenidas. No se preocupen que esto de la radio es compatible con todo lo que llevan hecho a lo largo del puente. Pueden seguir de terraceo, pueden seguir de paseo por el monte, pueden seguir haciendo senderismo, pueden continuar en la playa, pueden hacer lo que quieran, porque lo bueno que tiene esto de la radio es que es compatible con cualquier actividad. Incluso pueden estar volviendo para casa luego de haber pasado unos días fuera y como siempre, como toda la vida, con la radio puesta y con Carrusel Deportivo Coruña puesto. Eso sí, sentidiño al volante, sentidiño, que tenemos que llegar bien de vuelta a casa. Y tenemos que acabar bien la temporada, la verdad. No va a haber ascenso para el Depor, eso ya lo sabéis, pero no ha acabado aquí la campaña. Hay que conseguir jugar la próxima temporada en esa primera Pro, en esa nueva segunda B, donde únicamente va a haber 40 equipos y no los 102 de este año. Y por lo tanto, luego de esa criba, el Depor tiene que estar ahí dentro. Y el camino para conseguir uno de los 2 billetes entre los 6 equipos que se han quedado encuadrados en este grupito donde está el Deportivo, bueno, pues hay 2 y 1 tiene que ser para el Deportivo. Y con todo eso vamos a estar en las próximas 6 jornadas, los próximos 6 fines de semana, intentando que la temporada por lo menos acabe con el Depor dentro de esa primera Pro. Como os decía, queremos estar con todos y todas vosotras, podéis continuar con lo que estabais haciendo. La única diferencia, ¿cuál es? Que ahora podéis participar, aparte de escuchar, pues podéis también participar con nosotros en Carrusel Deportivo Coruña. Teba Chacón, que nos pueden contar cómo están de Operación Retorno, claro, qué están haciendo, sí, mientras se escuchan, pues cómo están pasando un día tan bonito y tan soleado. Bueno, que somos curiosos, que queremos saber qué está haciendo nuestra gente. Sí, además que si lo hacen ellos es como si lo hiciéramos nosotros. No penséis que, no dejéis de hacerlo porque puede que nos dé envidia. No pasa nada. Si vosotros estáis disfrutando con nosotros, sintonizando Carrusel, pues nosotros también lo disfrutamos. @Carrusel Coruna, ahí podéis escribirnos, os estamos esperando en Twitter. De hecho, ya hay alguno que ha decidido opinar ya sobre el 11, otra cosa que también podéis hacer. Y también podéis comunicaros con Carrusel a través del 626-238-118. Y por supuesto, si queréis vernos, oye, pues ya, pues desde la terraza, decir, mira esta gente, cómo están en la radio, pues también podéis hacerlo a través del canal de YouTube de Radio Coruña. Allí ya estamos todos puestos y dispuestos a que nos contéis cosas y a que este Deportivo Marino de Luanco empiece, pero bueno, si te parece, pasamos un poquito a repostar antes de nada, ¿no? Hombre, siempre hay que empezar el carrusel llenos de energía, con el depósito ahí a full, como diría Rubén de la Barrera. Pues nos vamos hasta Miramar Oil. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad para que empieces a full, para que tu coche esté así. Miramar Oil, recuerda, tienen personal, tienda y servicio 24 horas. Si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, también puedes, porque tienen tren de lavado y personal para su limpieza y su aspirado. En Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela, Miramar Oil.
Tú sabías, Teba, que el otro día una oyente, una muy buena oyente que tenemos, una señora encantadora, que siempre es habitual en Carrusel Deportivo Coruña, la encontré el otro día y me preguntaba qué queríamos decir con eso de que hay que ir azul. Y decía, no, azul. Azul. No azul, oye, el que quiere ir azul, que vaya azul, blanquiazul mejor, que es como mejor se está. Pero nosotros a full siempre. Y a full vamos a empezar también este Carrusel Deportivo Coruña con la sintonía de las alineaciones, con los 11 ya totalmente confirmados y con novedades en el 11 inicial del Depor y yo creo que también en el dibujo. En Riazor, dispuesto ya a contarnos la que esperemos sea una nueva victoria del Depor. Tenemos ya a Adrián Candal. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Aquí estamos en el estadio de Riazor una semana después de que ese sueño que fue efímero de luchar por el regreso al fútbol profesional se haya esfumado. Hoy está el Depor intentando agarrarse a una de esas dos plazas que hay en juego para estar al menos en la conocida popularmente como Segunda B Pro, que creo que no es ni siquiera Pro, pero es donde quiere estar el Depor el año que viene, es decir, en el tercer escalón del fútbol nacional y jugará frente al Marino de Luanco, de un campeón de liga, como fue también Manel, que cogió las riendas del equipo asturiano y fue capaz de levantarlo prácticamente de las cenizas, estaba para el descenso y se ha colado aquí, ahora es el último clasificado de esta fase intermedia. Juega el Depor, como dice Fran, con novedades en el 11 inicial, sin la presencia de Uchaco sancionado, juega Raí en la medular. Este es el equipo blanquiazul por el que apuesta una semana después Rubén de la Barrera, con Lucho en la portería, Bóveda, Granero, Mujaiz y Salva Ruiz, que se ha recuperado de sus molestias en esa línea de 4 defensiva, con el capitán Bergantiños junto a Villaris y el propio Raí. Keco y Lara van a jugar en las bandas y arriba jugará el venezolano Miku. Este es el 11 por el que apuesta el Depor, el 11 del conjunto asturiano, del conjunto visitante. Sobre todo ellos son muy fuertes en su casa. Esperemos que esto sea algo bueno para el Depor, con Chechu Grana en la portería, ojo con 3 centrales contra banco de libre, con Emilio Morilla y Miguel Prado escorándolo en esa zona de la zaga, con el capitán Guaya y con Borja Álvarez en las bandas, con Lora, el ex del Sporting, reconvertido al centro del campo, con Luis Morán, otro ex también del conjunto asturiano, Nacho Matador, ex de muchísimos equipos, entre otros del Fabril, en esa zona del centro del campo, con Alex Arias y con Sergio Mendy. Este es el equipo del Marino de Luanco, hoy en el estadio de Riazor. Bueno, pues ahí están los protagonistas del partido y en el caso del Depor, bueno, pues en breve vamos a analizar el 11, las novedades, los nombres y también una convocatoria donde, por ejemplo, un hombre como Celso Borges ha vuelto, va a estar en el banquillo, pero no ha retornado al 11 titular. Pese a la ausencia de Ucheagbo, va a tener que estar esperando turno en el banquillo. Teba Chacón, comentábamos en nuestro último Carrusel Deportivo Coruña. Bueno, aquí prácticamente tenemos de todo en nuestro escaparate publicitario, porque ¿que quieres comprar un coche? G-Autos. ¿Que necesitas meterle gasolina al coche? Miramar Oil. ¿Que tienes que hacerle alguna reparación al coche? También tenemos taller. Claro, Taller Galicia J Cars. Tu coche tienes que dejarlo en las mejores manos y están allí en Taller Galicia J Cars. ¿Tienes problemas con el mantenimiento y necesitas hacerlo porque te vas a marchar en unos días? Bueno, pues puedes hacer ese mantenimiento preventivo. También te miran los embragues, los frenos, los amortiguadores, todo. Te van a mirar el coche, te lo van a dejar impecable. Aprovecha esta promoción, cambio de aceite y filtro de motor desde 59 € y la revisión también de los puntos de seguridad, de los frenos, de la dirección, del sistema de enfriamiento, de las luces y de los neumáticos sin coste adicional. Cambio de aceite y filtro y todo esto por 59 €. Pide tu cita en el 722-662996, 722-662996 o acércate porque son encantadores. Avenida Fonteculler 15 en Culleredo, Taller Galicia J Cars. Y de encantadores a encantadoras, que son las chicas que están en San Brandán Lunch en Juan Flórez, que, bueno, pues que llevan toda la liga atendiéndonos como nadie, pero es que a ti también, que pasas por allí siempre a por tu menú bocata lunch, o que te pillas el cafelito para desayunar, o que te vas a tomar una tosta, o esos licuados naturales recién hechos y que los hacen además con mucho amor. Bueno, pues todo eso en San Brandán Lunch en Juan Flórez. Recuerda que también tienen otro tipo de menús, por ejemplo, el menú noodles o el menú ensalada. Ahora, pues estos días que viene el calor, te quieres ir a la playa un rato aquí en A Coruña, bueno, pues te pasas por allí, te pillas tu ensalada y a la fresca.
Sí, señor, un planazo, ¿eh? Además, mira, los que nos estáis viendo a través del canal de YouTube de Radio Coruña, o sea, que podéis ver ahí a Teba Chacón, que está ahí en el estudio. Saluda a Teba, bien, saluda, está hola, saludando, ¿eh? Eso que tiene Teba ahí al lado, que parece el portaaviones Enterprise, sí. Eso es un bocadillo de San Brandán, sano, rico, ¿eh? Bueno, en fin, que nos encanta, Teba, que es que si le damos gusto al cuerpo no salimos de allí. No, vamos, es que hay para dar y regalar, pero bueno, que está riquísimo y que tenéis que ir vosotros también. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digital Tech Store, en el centro de tu vida digital. Y síguenos en Instagram. Bueno, pues vamos a volver a pasar por el estadio de Riazor, quedan 20 minutos para que ruede el balón. Tenemos un ojo puesto también en el Racing de Ferrol Langreo, está ganando el Racing por 1-0. Ha estado el partido parado hace unos minutos por lesión del árbitro. Bueno, con esa victoria el Racing sería el momentáneo líder con 30 puntos, segundo estaría el Depor con 29 y un partido menos, y en tercera posición estaría el Numancia, que ganó al Compos y tendría 28, es decir, el Depor tiene que ganar para mantener ese colchoncito de 4 puntos respecto a la tercera posición, ¿eh? Recordamos, son los dos primeros los que van a tener el billete para jugar en la primera ref, la primera federación, ¿eh? Y seguimos eso, pues pendientes de lo que pasa en el Racing Langreo, que es equipo de este grupo y, bueno, partido de este grupo y os contaremos si hay novedades. Adrián Candal, ¿tenemos ya por ahí a Carlos Alberto Sánchez? Hombre, ya lo tenemos con todos sus apuntes preparados, con las sensaciones además, le veo buena cara, así que ya te escucha Carlos, yo creo que hoy va a salir todo bien, ¿eh? Esperemos que sí. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, habría que darle continuidad al buen momento que está viviendo el Depor. Varapalo la semana pasada, y lo decíamos después del partido, bueno, curioso, ¿no? Que llegó el varapalo en un momento donde no encajas goles, donde ganas partidos, donde parece que le has cogido un poquillo el ritmo a la competición y te llegó ese palo. Por lo tanto, hoy el Depor se juega a darle continuidad a esas sensaciones futbolísticas y evitar el fantasma de la depre después del jarro de agua fría. Sí, yo creo que el partido es importante para saber cómo está ahora mismo la mentalidad del equipo, ¿no? Es decir, porque se le obligó a un sprint final en una carrera pues trepidante, porque no había hecho bien los deberes en la primera parte de la fase. Eso le obligó a gastar todas sus fuerzas en intentar, bueno, conseguir el objetivo de meterse en el grupo de los de ascenso. Cumplió, pero como dependía de terceros, pues ese es el varapalo que se llevó. Luego hay que ver ahora si el varapalo también es mental, es decir, si eso le va a afectar en el partido de hoy o no. En principio, como juega en casa y de los teóricos rivales que van a jugar este trocito de fase, pues parece que es el más flojito de todos. Hombre, debería de superar sin problemas el partido de hoy, pero bueno, como ya nos ha dado alguna que otra sorpresa el Deportivo, tampoco vamos a poner la mano en el fuego por todo, ¿no? Incluso, Carlos, perdona, Fran, esta primera jornada en cada uno de los grupos que se venía diciendo, el grupo nuestro, varios entrenadores nos lo dijeron la semana pasada, ¿te acuerdas, Fran? Es el grupo más potente. Fíjate, el Celta B perdió en su partido inaugural contra el equipo del otro grupo, contra el Valladolid Promesas, que por cierto es un buen equipo. Y perdió bien, además. Y perdió bien, sí. Al final el resultado incluso también puede ser engañoso. Ayer el Compos pues también perdió con justicia con el Numancia. Es decir, el resto de los equipos, no solo estos dos casos que digo, están viendo como el otro grupo que no era tan débil sobre el papel. O sea, que cuidadito, ¿eh? Sí, y un detalle, también un detalle a mayores, digo, hay que mantener el colchón de puntos porque Marino y, bueno, Luanco y Langreo van a ser dos visitas que nos van a recordar mucho al campo de Ovao, ese campo que tan mal se le da a todo el mundo. Bueno, hay que ir allí con margen, ¿eh, Carlos? Sí, claro, por eso digo, es decir, que el único de los que estamos, como bien decía ahora Adrián, el único que está cumpliendo ahora sobre el papel es el Racing de Ferrol. Los demás ya hemos visto que por el otro lado también les está yendo mal, están pinchando, y claro, es decir, yo creo que tener los 4 puntos de ventaja no debe de dar excesiva confianza. Lo que tiene es que seguir manteniendo esa ventaja por los accidentes que puedan venir. Y desde luego luego tienes además enfrentamientos directos que los van a tener, lógicamente. Eso es. A priori ahora parece que el Numancia pues es el coco, digamos, del otro grupo. Parece que el Compo está un poco más dormido y el Depor es vital, que hoy ante el colista del grupo, que lo es, pues pueda sacar adelante su partido, por lo que, como decía Fran, por lo que pueda pasar, ¿no?
Es una liga muy corta, pero es muy corta. 4 puntos es un tesoro, ¿eh? Yo creo que sí, que eso es precisamente lo que tiene que saber conservar ahora mismo Rubén de la Barrera. Es verdad que ha encontrado ahí un cambio de modelo y sobre todo una dinámica positiva en las últimas semanas. Eso yo creo que debería de fortalecer mentalmente al equipo. Sabe ya cómo tiene que jugar con este nuevo tipo de esquema y sobre todo con las exigencias que le marca el nuevo entrenador del Deportivo, y por tanto, bueno, pues vamos a ver. Ya digo, yo creo que hoy no debería haber sustos, pero bueno. Sí, pero ahondando en la idea de Adrián, de ojito con los del otro grupo, que no son para nada flojos, pues mira, otro partido. Está jugando el Pontevedra, que era uno de los candidatos a todo este año, con el colista del otro grupo, que es el Covadonga, que solo pasó con 14 puntos. Está ganando el Pontevedra 2-1, ha fallado, bueno, no se puede fallar más ocasiones que las que ha fallado el Pontevedra, y están ahora en el minuto 87 achicando balones como buenamente pueden y pasándolo mal con el colista del otro grupo, insisto, o sea que bueno, que este tipo de partidos que hay que saber jugarlos y que hay que intentar rematar la faena de la mejor manera porque en fin, Carlos, objetivo irrenunciable, hay que meterse en esa primera federación, ¿eh? Hombre, es que es la única manera de intentar minimizar ya los daños de por sí que están causando esta temporada y la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, ya el descenso fue una catástrofe. Es volver a empezar y en una situación un poco más privilegiada que este año, porque antes del inicio, Fran, Carlos, ya se sabía que esto era una locura, 102 equipos, que iba a haber un montón de disgustos. Hombre, nadie pensaba que el Depor no iba a pasar la primera criba, pero el año que viene ya va a ser una competición normal, 2 equipos de 20, con una regularidad, con el primero con el título ya del ascenso, luego con otra opción de playoff, es decir, pues ya es una cosa un poco más normal y viendo los errores pasados, pues se puede ser un poquito más optimista, pero claro, si ya tienes que empezar desde la segunda federación, es un cataclismo, ¿eh? Deportivamente y económicamente es un desastre, o sea que, bueno, yo creo que eso lo tienen ya muy claro ahí abajo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Que tan claro lo tenían ya incluso al principio de esta temporada, pero las cosas fueron rematadamente mal, han jugado peligrosamente con la situación, han llegado muy tarde a todo. Bueno, ya hemos hablado muchas veces del tema del diseño de plantilla que no fue el adecuado, y bueno, pues ahora desde luego en esta parte de la competición no debería haber demasiados accidentes, porque se supone que ahora ya no quedan los transatlánticos, ¿no? Es decir, lo que es raro es que quede el transatlántico del Deportivo por el medio. Bueno, pues nosotros vamos a seguir analizando el partido. Hay que analizar el 11 del Depor, el dibujo, cómo va a salir el equipo de Rubén de la Barrera. Bueno, pues en nada le damos un repasito, porque siempre cuando nos quedan 15 minutitos para empezar el partido nos gusta situar la jornada y marcharnos, Teba Chacón, de ronda. Pues vamos con esa ronda de resultados. Acabáis de recordar pues quiénes son el resto de competidores en esta pequeña liga, pero de nuevo le volvemos a recordar. Compostela 1, Numancia 2, han finalizado ya. El Racing de Ferrol se está jugando ahora mismo, está a puntito, le quedan 4 minutos y por el momento está ganando 1-0 al Langreo. Y te vamos a contar el Depor Marino de Loanco en tercera división, finalizado ya el Silva 1, Estradense 4 y Deportivo Fabril 1, Choco 2. En fútbol femenino se ha aplazado el Atlético de Madrid Deportivo Abanca por positivos de COVID en el equipo rojiblanco. En fútbol sala femenino, Biases Amarille sumaba un puntito ante el Zaragoza con un 2-2 y estamos pendientes de Oporno de Riazor. Están en el descanso con 21 de ventaja, 48-27. Está jugando el Leima Coruña frente al Almansa. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña y la has podido oír y escuchar y también entender y conectar, pero es que si escuchas mal y tienes audífonos y bueno, te resulta todo un poquito engorroso, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. De verdad, no te resignes a oír mal incluso con ellos, porque ya que los has comprado, bueno, pues que te los revisen allí. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia, los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubinet 18. Audias.
gustado, Teba, me ha gustado eso de Oforno de Riazor, Oforno de Riazor, ¿qué te parece? Me hace gracia porque cuando vas en invierno, o sea, pocos sitios hay más fríos, ¿eh? Entonces cuando lo bautizaron como Oforno de Riazor dije yo, bueno, no sé yo si cocería mucho el pan en ese forno. Bueno. Los fornos ahora que están de moda, tipo crockpot y tal, a fuego muy lento, cocción baja, a baja temperatura, puede ser ese el forno de Riazor, ¿eh? Como veis, tenemos un cocinitas en el equipo, afortunadamente, gracias a Adrián Candal. Un día os mando alguna delicia, sí. Estamos bien alimentados. Adri, el Depor con este 11 titular da para jugar un 4-2-3-1 con Alex y Villares y Ray en el enganche. Da para jugar un 4-4-2 con Ray un poquito más cerca de Miku. Bueno, después yo siempre recuerdo también aquello que decía Guardiola de, mira, los futbolistas no son muñecos de futbolín, se mueven, ¿no? Y a veces la diferencia entre jugar de una manera u otra es pequeña, pero bueno, es uno, desde luego, de los alicientes que va a tener el arranque de partido, porque lo que no ha hecho, desde luego, Rubén de la Barrera es cambio, digamos, hombre por hombre. Fuera Uche, entra Borges, que podría ser lo lógico, o Gandoy, sino que el que ha entrado es Lara. Sí, bueno, lo de Gandoy, ya con esto zanjamos el asunto, significa que cuenta poco o nada, ¿no? Ya para Rubén de la Barrera, y que la vista de Gandoy no está el año que viene aquí en el Depor. Y luego lo que tú dices, bueno, pues son dos los que vuelven en concreto, además, uno, como dices, Celso Borges, que pues tiene que esperar su oportunidad, ha estado lesionado mucho tiempo y en su posición pues va a jugar hoy en principio. Yo apuesto porque sea Raí el que juegue ahí por dentro, y con Alex Bergantiño seguro incrustado ahí con los centrales, o digamos tapando los agujeros. Y el otro que vuelve, que todavía no ha encontrado su sitio, también lo mismo que Borges, es Héctor Hernández, que es la otra gran novedad. Se recupera de su lesión, también se ha recuperado a regañadientes, pero está en el once inicial Salva Ruiz. Y bueno, pues son algunas de las dudas. Ver, como dices tú, Frank, cómo coloca el técnico del Depor a sus 11 jugadores. Carlos, bueno, lo bueno es que también tienes futbolistas en el terreno de juego que te permiten jugar un poquito con más piezas e incluso jugar a despistar al rival alternando varios sistemas. Sí, desde luego, y viendo cómo esté el partido, pues efectivamente cambiar la situación para que el equipo rival pues se encuentre más incómodo, ¿no? Yo creo que ellos primero van a encontrarse en un campo muy grande, en un terreno de juego que está en unas excelentes condiciones. Yo creo que el campo va a estar muy rápido, incluso porque ahora mismo estamos viendo que están ahí con la manguera puesta. Y bueno, ellos en principio son un equipo que suelen jugar con defensa de 5, ¿no? Así que yo creo que van a esperar un poquito acontecimientos desde atrás. Pero es verdad que es una fórmula que le ha dado buenas sensaciones a Manel, y que con eso ha remontado una situación muy crítica que tenía el equipo asturiano. Estaba totalmente desahuciado y consiguió al final meterse en este grupito para al menos salvar la cara y estar el año que viene, si es que lo consiguen, en segunda vez, que lo tienen un poco complicado, porque creo que incluso se puede decir que han llegado un poco tarde. Pero claro, el problema está en el exceso de confianza, ¿no? Es decir, que puede haber algún accidente que le des algo de vida y que al final acabe encaramándose a alguna de esas posiciones. Pero bueno, efectivamente, el Deportivo, yo creo que hoy, con Raí además, que le da también, yo creo que mucha versatilidad, ahí puede estar un poquito de enganche con Miku. Vamos a ver cómo juega con las alternativas de Alex Bergantiños y Villares, que se supone que van a ser los dos hombres que van a estar ahí controlando en el centro del campo. Y después a mí lo que quiero ver es un poco cómo se va a comportar la defensa, ¿no? Es decir, esta defensa y cómo la va a armar Rubén de la Barrera. Y eso es otra de las cuestiones del partido. Ha ganado el Racing de Ferrol al Langreo, le ha ganado por la mínima, 1-0. Pues así que se coloca como líder momentáneo el Racing con 30 puntos, uno más que el Depor. Se incorpora a esta previa del partido Jorge Lema, creo que ya nos está escuchando. Jorge Lema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Bueno, non optou Rubén de la Barrera por facer un cambio de posición por posición. Non está Uche Agbu, moita xente pensaba en Borges, en Gandoy. Bueno, pues finalmente vai ser Lara. Parece que veremos un Depor máis ofensivo. Bueno, máis ofensivo. Se Raí fai un partido como que fixo contra o Pontevedra, a mí parece que é un cambio casi home por home, non? Hai que ver porque que Raí sea atacante. Sabimos que o día contra o Pontevedra xogou de medio centro, incluso máis retrasado que Villares. Veremos, non? Eu creo que Rubén sabe que hoxe o Depor vai necesitar moito balón e movelo moi rápido, non? Entonces por aí eu creo que foi o problema para sumar.
aunque sea un centrocampista para sumalo, un centrocampista que poida ter o balón e sobre todo que poida batir líneas conducindo, non? Porque hoxe eu creo que vai ser un partido moi diferente aos últimos que vimos do Depor. O Marino non o vexo deixándoche presionar, porque eles non teñen ningún problema en sacarse o balón de encima. Vai ser moi importante eses duelos directos, gañar eses duelos directos e sobre todo andar con moito cuidado cos tres centrocampistas que teñen, incluso se sumamos a Alex Arias tamén, porque tanto Matador como Lora como Morán son xente que non lle queima o balón, son xente que lle gusta a tela e que o Marino non vai ter ningunha presa. Entonces, se che pode quitar o balón solo por tela, vai no facer, vai ser moi importante sobre todo ganar eses duelos, esas segundas xogadas. Ollo con Mendy, que é un auténtico búfalo arriba. Recordo velo hai uns anos no filial do Sporting, é un auténtico búfalo que choca con todo e máis. Entonces veremos, non? A min o partido, a medida que foi pasando a semana, foime baixando o nivel de confianza. Despois dos resultados do grupo de onte máis de hoxe, aínda máis. Sí, quería che preguntar por iso, non? Porque acaba de gañar pola mínima o Racing. Acaba de suar tinta o Pontevedra para gañar o colista do outro grupo. Empatou o Sporting B en Ovao. Gañou o Numancia en San Lázaro. Bueno, ollo, que do outro lado nesta xornada saíron moi respondóns. Sí, ademais, bueno, con este tipo de emparellamentos, non, de primeiros contra últimos, por así decirlo. Por exemplo, o Numancia era o primeiro do outro lado, enfrentábase ao último clasificado que era o Compos deste lado. Eu, máis que porque saliran respondóns, refírome a que eu imaginábame outro escenario, non? Eu imaginábame quizá un empate entre Compos e Numancia. Esta victoria do Racing sí que a podía prever, pero era unha jornada importante porque o Depor xogaba contra o colista do grupo e podía salir daqui xa cun máis 6 sobre o terceiro. Eso xa non vai pasar. Entonces, o máximo que podes aspirar ganando é seguir mantendo esa ventaja de 4. Entonces, bueno, moi importante para que non volvan eses fantasmas, esas dudas, sobre todo porque para a semana que ven, ollo, hai que ir ao campo do Langreo, que non vai ser fácil. Para nada. Xa para finalizar, en 15 segundos, e tamén queremos ver como reaccionou o equipo anímicamente a quedar fora da loita polo ascenso cando parece que collera xa un pouco de inercia positiva nesta categoría. Sí, eu penso que aí sí que é clave unha, que non haxa parón, que xogaras a semana pasada, que agora volvas a xogar este domingo, e dúas, facelo en Riazor. Non facelo en Riazor, tes esa sensación de que é un partido máis, de que incluso non diferencias entre primeira fase e segunda fase, non é o mismo que ter que meterte a terras asturianas, que non viaxaras e tal. Entonces eu creo que aí o equipo sí que vai seguir ben, pero claro, hai que ver co paso dos minutos e sobre todo, insisto, non vai ser o Zamora, non vai ser o Pontevedra que te viñan buscar, nin siquiera o Celta B que te viñan buscar e que despois sacaban o balón xogado. O Marino non vai ter problemas ningún en sacarse o balón de encima. Bueno, pues veremos a ver que tal se adapta o Depor a proposta do Marino do Luanco. Jorge Lema, compañeiro de Diario As, de Riazor.org. Graciñas, unha aperta. Apertas. Bueno, pues aquí nada, nos quedan un par de minutitos para que ruede el balón Teba Chacón, y nosotros tenemos una costumbre, que es que siempre antes de empezar visitamos a nuestro patrocinador principal. Abanca, y además con una noticia que nos va a ayudar a ahorrar, porque si eres cliente y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca, en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción te devuelven hasta un 5%, sí, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Todo listo ya para que ruede el balón en el estadio de Riazor. Adrián Candal, bueno, pues como viene siendo habitual en los últimos partidos, cerca de 500 aficionados en las gradas y dispuestos ya a presenciar pues un partido que huele a verano con la tarde que tenemos. Sí, bueno, está así, ¿verdad, Carlos? Así, ¿no? Verano, porque al sol se está muy bien, todavía hay gente que está en las terrazas, a las 9 puntos irá todo el mundo de las terrazas porque ya se cierra, pero a la sombra... A la sombra es abril, ¿no? Algo de fresquete. Sí, yo estoy con el jersey gordo, que lo tenía en el coche desde que fuimos a Zamora y lo he vuelto a sacar, ¿eh? Y vamos, no estoy sudando, ¿eh? No, bueno,
pero bueno, está la tarde agradable. No hay viento y bueno, vamos a tener un luz y sombra aquí en el campo, ¿no? Un poco. Sí. Pero bueno, yo creo que está una tarde muy buena para jugar al fútbol y para verlo. Bueno, 500 espectadores, de momento pues no se hace mucho notar, también presencia tímida de gente en el palco, no tiene nada que ver. El otro día también había el mismo cupo, pero se veía y se notaba un ambiente un poquito más festivo porque había muchas ganas, ¿no? de lograr el ascenso, de luchar por el ascenso porque no lo hubiese logrado el Depor. Bueno, salta el Marino del Luanco que viste de rojo, ahí tenemos inconfundible pues a Luis Morán, tenemos a Nacho Matador, tenemos a Lora, el pequeñín, ex lateral del Sporting, y ahora se ha reconvertido ahí en un centrocampista, un equipo pues bien apañadito, el que dirige Manel, que como decíamos en la presentación y hablamos con él el pasado lunes, pues el pasado martes tenía presencia también en ese Depor, campeón de liga, aunque presencia tímida en aquel equipo dirigido por Javo Irureta. De blanqueazul viste el Depor, se saludan ahora los capitanes, Alex Bergantiños por parte del Depor, en el caso del conjunto asturiano, el lateral Guaya, se saludan, se sacan esa foto con el árbitro, con el cántabro Manuel Pozueta Rodríguez. Bueno, pues vamos a recordar los 11 con los que van a competir Deportivo y Marino del Luanco, Adri. Pues juegan los asturianos con Chechu Grana en la portería, línea de 5 con 3 centrales, contrabanco con Miguel Prado y con Emilio Morilla, con Guaya el capitán y Borja Álvarez en las bandas, con Nacho Matador, el ex del Fabril, escorado en ese centro del campo por Luis Morán y Lora, arriba con Alex Arias, otro asturiano, y Sergio Mendy. Este es el 11 del Marino del Luanco y el del Depor, con Lucho en la portería, Bóveda Granero, con Mujaiz Salva Ruiz, con el Capi Bergantiños junto a él, Villares y Ray, con Keko con Lara y con Miku. Va a arrancar ya el partido, va a ser Villares el que ponga en movimiento la primera bola. Recordamos en el banquillo para cambios: Abad, Balín, Borges, Raico, Borja Galán, Bobí, Gandoy, Nacho González y Héctor Hernández. Comienza el partido, Adri. Ha arrancado ya el partido, es el Depor, hubo un cambio de campos después del sorteo, le tocó moverse al Deportivo, va a empezar atacando hacia la portería de la Torre de Maratón, donde en tiempos anteriores a la pandemia se colocaban los Riazor Blues. Corta esa pelota ahí, Eneco Bóveda, luchando por ella también Alberto Lora. Banda para el propio Deportivo. Un poquito ritmo, de momento en estos instantes. Primeros segundos de tanteo. Veíamos como esas intenciones, decía Jorge Lema, del equipo asturiano son claras. La de no recibir demasiados golpes y vamos, no tener ningún tipo de rubor ni problema en deshacerse rápidamente de la pelota, aunque sea con, bueno, pues de una forma más directa, al típico patadón. Mueve la pelota ahora la defensa deportivista, intentando encontrar el hueco ahí de una telaraña de futbolistas que manejan ese equipo asturiano. Alex Bergantiños. Sí, va Fran. A tener Lucho como enemigo también en esta primera mitad del Sol. Va el Sol bajito y le ha tocado, pues eso, con el Sol en la cara. Esperemos que no le dé ningún disgusto. Claro, bueno, por eso han cambiado el campo. Claro, no, han ganado el sorteo. Vamos. Sí. La gorrita, Adrián, lo hemos dicho más de una vez. ¿Dónde está la gorrita? Aquellos porteros de los años 80 que salían con su gorrita y no queda bien en la foto ahora la gorrita. Ya verás cómo le vamos a ver poniendo la mano como si fuera una visera. Sí, ojo, esa época de las gafitas de sol tipo Davis pasó ya a mejor época, ¿no? Todo eso. Nada, yo creo que ahora es la época del merchandising y de quedar bien ahí en la foto, y no, la gorrita aquella con la que incluso algunos salían los cromos, no, ya no se lleva. Y sin embargo el Cuidado, Sol... perdona, cobran a favor del Marino del Luanco, se lió en la zaga del Deportivo, era Sergio Mendy el que lo intentaba por la izquierda, parecía un balón tranquilo, finalmente ha cedido el primer córner en el minuto... Casi segundo minuto del partido, Carlos. Parece como si quisiera mejor echarla al córner y no complicarse la vida cediéndose al portero, porque ha sido una cosa un poco extraña, ¿no? Es decir, No, la cesión era clara y se la dio, solo que se la dio 5 metros más allá de donde estaba el portero. Lamentable, por tanto. Bueno, a ver si no lo pagamos. A la estrategia viene Nacho Matador, está el equipo asturiano, va a sacar de esquina el remate de cabeza, cuidado, se envenena a las manos del portero, creo que le dio Guaya. El lateral, al final el balón fue de rebote y no las manos. Yo cuando impactó ahí con uno de los jugadores del Depor, digo, cuidadito, porque si se envenena puede salir del control. Pero bueno, todo como un poco el hilo del partido, ¿no? Así todo un poquito dormido, ¿no? Un poquito con anestesia todo. Por cierto, los que estén pendientes del básquet, está jugando hasta ahora el Leima Coruña con el Almansa y le está metiendo una buena tunda, Leima 57, Almansa 35.
Espera el balón ahora de Lara, lo ponen para Keko Gontán, buena jugada del Depor, encuentra ahí el camino hacia la portería que defiende el equipo asturiano, busca ahora Villares, el balón para la izquierda, la devolución tuya mía con Eneco Bóveda, Villares para Les Bergantiños, ahí emerge el capitán, el rubio de la Sagrada Familia, que fue compañero también en aquel Fabril de Nacho Matador, aquel Fabril donde de la mano de Tito Ramallo, esa quinta de jugadores, con el propio Nacho Matador ahora en el equipo asturiano, estuvo pues rozando el ascenso a la segunda división, con aquella final que se perdía, bueno, era la previa, la final de las semifinales, había sido en Écija. En esa eliminatoria que caía eliminado el conjunto de Tito Ramallo. La parrilla de España. Pasamos un calor tremendo en ese encuentro. Pues ahí estaba Alex Bergantiños, que se ha saludado también con Nacho Matador, que vuelve otra vez a encontrarse con el capitán. Toca la pelota ahora Raí, al que vemos, fíjate Carlos, Fran, lo vemos claramente en el centro del campo, yo creo que es un 4-3-3, ¿no? El del Depor. Los centrocampistas están los tres muy juntitos, por tanto de momento no está en esa función de enganche. Pues no sé si cambiará durante el partido, que supongo que con las circunstancias lo veremos, pero de momento están muy juntitos los tres centrocampistas. Eneco Bóveda, el cuero para Keko Gontán. Con mucho movimiento, ahí en su área técnica está Rubén de la Barrera, que no ha querido hablar de su futuro. En la rueda de prensa previa del partido ha dicho que hay buen feeling, buenas sensaciones, pero que todavía no está nada escrito. Lógicamente, todo apunta a que vaya a poder continuar el técnico coruñés, pero tiene que certificar la permanencia al menos en esa primera federación. Eneco Bóveda, vaya pase y lamentable que le dio a la cabeza de Alex Bergantiños, el que tenía al lado, El que estoy viendo un poquito más adelantado ahí es a Diego Millares, Es decir, de los tres, el que está un poquito por delante de ellos es Diego Millares. Por lo menos un par de metros más adelante. Bueno, Villares como tiene un poco esa función de área, box to box, que se le exigía en el principio de año a Borges, por ejemplo, ¿no? Que nunca llegó a hacer. Igual, pues por momentos está más incrustado en la defensa, luego se incorpora al área contraria. Tiene esa capacidad, Nos decía Gil Sanz, Frank, que es un atleta, Sí. No, y las veces que lo hemos visto con ese despliegue físico, bueno, encaja a la perfección en ese rol. Así que a ver si hoy se deja ver por el área rival. Saque de banda para el Marino. Saque de banda para el equipo asturiano. Van a meter ese balón en el área. Lo despeja la defensa. Cuero, por lo tanto, para el Depor. Luis Morán intentó hacer ahí el control. También ha perdido pelo desde su etapa en el Sporting, Luis Morán, Sí, banda. Y los que cubrimos la información del Depor, ni te cuento lo que hemos perdido ya, vamos. Años de vida, y calidad de vida, humor, de en fin, ganas de vivir en general. Bueno, eso nunca. 6 minutos de la primera mitad, presión arriba al Marino de Luanco. Parece que el Depor está un poquito incómodo en este arranque de partido. 0-0 en Riazor, Teba Chacón. Si hace falta energía, si hace falta combustible, nosotros sabemos dónde ir. A Miramar Oil, porque es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Recuerda, todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en La Coruña. Sigue el partido embarullado en Riazor, Adri. Qué bonita voz, la de esta cuña, Está bien, Sí, muy buena, muy buena. Va a sacar desde atrás el propio Deportivo. Estamos en el minuto 6, camino del 7. De momento empate a 0 en el estadio de Riazor entre Depor y Marino del Luanco. Lo intenta con paciencia el Depor. Mujay Sadik. Para su compañero la zaga, para Borja Granero. Granero abriendo hacia la izquierda, donde espera ahí Salva Ruiz. Devolución ahora para la línea defensiva. Y ahí intenta avanzar el Depor y pasar rápidamente de la defensa pues a la zona de Miku y compañía, Pasa poco por el centro del campo, probablemente pues por esa maraña de hasta 3 jugadores que tiene ahí el conjunto que entrena Manel. Peleando por esa bola Villares, para Alex Bergantiños, al que vemos asomarse ya en varias ocasiones pues a cancha ajena. Eneco Bóveda, pase con el exterior para un hombre que ya se había perdido el equilibrio, como era Keko Gontán, pero vuelve a presionar bien ahí en ese trabajo oscuro. Villares en el robo. Cuero ahora para Miku, de espaldas a la portería Miku, para el propio Villares. Pase bien el control para Keko Gontán, quiere encontrar el hueco ahí, despeja la defensa y se ha hecho daño. El 4, Emilio Morilla, va a poder continuar
Pues ha derrapado ahí, igual estaba mojado, como nos decía Carlos, el campo, ¿no? Sí, el Pancracio estaba claro por esa zona, pero bueno, de momento el Depor no está muy rápido, la verdad, se está entreteniendo demasiado y bueno, vamos a ver, ahora viene Raí en este momento, viene el brasileño, esta es la entrega para ¿quién? Para Salva Ruiz, pico del área, parte izquierda y la ha perdido, lento Alex Bergantiños ante la llegada de Sergio Mendy. Mendiguchía, que aparte sí, tiene un apellido así medio vasco, pero es asturiano, ¿eh? Es asturiano, sí, como nos decía antes Jorge Lema, criado en la cantera del Sporting de Gijón, criado en Mareo. Hay unos cuantos, que es del Sporting, ¿eh? Sí, bueno, a ver, están allí un poco a medio camino en Luanco entre Oviedo, Gijón y demás, y evidentemente pues pescan en esos futbolistas, tanto los que bajan ya de categoría, que vienen de jugar en la primera plantilla, como aquellos que no acaban de tener sitio en el primer equipo de Oviedo o del Sporting, y bueno, pues se encuentran acomodo aquí, en Langreo, en fin, en todos estos equipos de Asturias. Está saliendo respondón el Marino de Luanco, Carlos. Si alguien pensaba que iban a venir aquí a poner el autobús y tal, para nada. De eso nada, muy bien organizados. El Depor no encuentra forma de conectar arriba. Interpretan muy bien, se anticipan muy bien a las jugadas del Deportivo, recuperan pronto y desde luego ellos son los que se están acercando más. Hombre, tampoco es que sean muy peligrosos de momento, pero tienen más oportunidades. Cuando son este tipo de partidos se suele decir, también cuando estamos en primera, porque esto no cambia, partidos tácticos, cuando son así un poco coñazos, ¿no? Los partidos suelen ser partidos tácticos. Sí, es la manera elegante de decirlo, ¿eh? Cuando te dicen partido táctico dices, vaya castaña. Correcto, pues este es el partido táctico que estamos viviendo ahora mismo. Sí. Que conste que estamos dispuestos a que sea castaña si al final se gana, ¿eh? O sea, hemos llegado ya a un punto de ya tirar el listón por el suelo definitivamente y decir, salvad los muebles y ya nos da igual todo lo demás. De penalti, ¿no? Como la Real ayer. En fin, oye, ese sí que fue muy táctico, ¿eh? Se fue, sí, caramba, sí fue. Santa madre de Dios. Oye, yo lo comentaba en redes sociales por la noche. Para mí, evidentemente, si fuese vasco sería un orgullo, pues dos equipos ahí jugando en la final, ¿no? Yo me imaginaba, oye, una final de Copa Celta Depor, pues estaríamos aquí en este córner de la península sacando pecho. Ahora, futbolísticamente, castañita. Uy, cuidado el balón, ahora viene para Lara. Miku pesca un balón que estaba a punto de perderse. Se escurrió también en el área Alonso Lara, estuvo a punto de llevarse a la zaga. Viene a cargar el Depor, sigue la jugada de peligro, parte izquierda, está atacando el conjunto deportivista. Buen balón ahora de Keko Gontán, que la eleva, fuera de juego. Qué cosa más rara, a mí no me lo ha parecido. En el balón para Miku. Yo tampoco he visto ahí para nada fuera de juego, ¿eh? No, a mí me ha parecido. De hecho, Miku se ha mosqueado, ¿eh? No, yo creo que salía desde atrás, ¿eh? No sé si ahora lo podréis ver ahí en la tele, pero... Ha hecho un sombrerito ahí, Keko Gontán. Bueno, no es fuera de juego, es que el problema es el lateral izquierdo está como 1,5 metros por detrás. O sea, y encima va y le dice que es fuera de juego al Lidier y entonces levanta la bandera. Mi madriña, no es ni dudoso, ¿eh? Claro, o sea, no es ni dudoso. Pues fíjate, desde aquí ya no nos parecía y si tú lo ves claramente en la tele, pues también hay categorías para algo, ¿sí? No sé este año estamos viendo un nivelazo de arbitraje, pero es segunda división B. O sea, también van a descender a los árbitros a estas nuevas categorías, lógicamente, claro. Sí, aquí supongo que también habrá reestructuración, ¿no? Pues van a tener trabajo duro, ¿eh? Lo que tenemos claro es que abajo tenemos un gato. De Escayola. ¿Cuál? Un gato de Escayola. No, el Lier, porque no. Vale. Yo pensando, ¿dónde está el gato? Que no he visto yo el gato. Por el Lier, porque. Yo estaba ya mirando hacia el suelo, a ver si se nos había colado algún bicho. Bueno, pues no sé, a lo mejor el portero ha hecho alguna parada gatuna y no nos hemos fijado, ¿no? Es que parecía increíble ese fuera de juego, porque parecía demasiado claro que no lo era, ¿no? Bueno, pues esperemos que no haya más errores. Sigue lo sigue intentando el Depor. El Depor por ahora lo intenta, pero tímidamente, Adri. Sí. Vemos un Depor muy en versión circular el balón, madurar el partido. Bueno, pero no tiene el partido de cara, digamos, ¿no? Está pues buscando el hueco, buscando las opciones. Cuando se asoma, el que se asoma es el Depor, no hay de momento oportunidades de gol y sale respondiendo, como decimos, el Marino, que claramente va a la contra. Estamos en el minuto 12 de partido. Sigue aquí luciendo el sol en A Coruña. Es Alba Ruiz el que conduce ahora, de una forma pues muy alejada de su posición natural. Él es lateral izquierdo y casi acabó en la zona de extremo diestro. En una conducción que, bueno, no fue demasiado afortunada para los intereses del equipo deportivista. Le va a dar Mujaida la bola. Ahí la pisa. Claramente el balón va a ser, Carlos, para el Depor.
Sí. El Marino no se pone, no se ruboriza. No se pone colorado a pesar de la camiseta, ¿no? Y ellos a la contra. Sí, no, lo tienen muy claro, están muy ordenaditos. Y el Deportivo no está encontrando la manera de cómo poder pasar por esas líneas, ¿no? Ahora protestaba Mendy, un balón que le robó con guante blanco, según el árbitro, Villares. Estaba Manel ahí pegadito a esa acción y protestaba y se escuchaban los gritos del propio Manel, creo que hasta por la radio. Ahí viene Villares para Keko Gontán, el Depor que se vuelve a agarrar a la magia de Keko. Viene Keko, caracolea la bicicleta, ahí se le queda un poco enganchada la marcha. Cuero atrás ahora para Eneco Bóveda, para Villares, banda derecha atacando el Depor. Ay, que poca precisión tiene hoy en los pases Eneco Bóveda, sí. Muy poca precisión, ya ha habido 3 o 4 que son preocupantes en esas entregas. Ha arrebatado de nuevo la pelota el Depor, que se siente bastante cómodo. De momento tijera Roma, eleva la pelota, la jugada, el sombrerito, para Miku no llega para tener ese remate, qué pena. En el balón que le puso Raí, el control de primeras de Miku, luego se quedó ahí un poquito dormido porque ya había ganado la posición. Vuelve a la carga otra vez el Depor, es que Kogontán, jugada personal, se lleva todo, la chupa demasiado, como diría Manolo Castelo, y balón para banda para el equipo visitante. Bueno, pues ha sido la mejor acción del Depor, el sombrerito de Lara buscando a Miku. La consiguió controlar bien y cuando la cambiaba de pierna para disparar se la arrebataron, pero bueno, primera ocasión desde luego de peligro del Depor y buena combinación, Carlos. Buenísimo el pase de Alex antes, Es decir, cómo se la metió allí, le filtró, pero perfecto para luego hacer esa jugadita de Lara que ha sido muy, muy, muy bonita, muy elegante y que Miku pues no ha sabido ejecutar después, es decir, no ha sido... Espera que hay hueco, ahí viene Raí jugando por dentro, la bicicleta de Raí, a ras de suelo viene Lara, la ha perdido el Depor, cuidado de la contra, es Luis Morán de espaldas a la portería, entrega atrás para el capitán, viene a armar la defensa, viene Guaya, el Depor sigue presionando ahí arriba, el partido parece que por momentos, Fran, se pone un poquito más divertido, Sí, se va rompiendo un poco el corsé y parece que el Depor, bueno, tiene problemas en el último tercio de campo, pero ya ha encontrado alguna grieta. Estamos en el 15 de la primera mitad, por ahora en Riazor, no se mueve el marcador, Depor 0, Marino de Luanco 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audios pueden ayudarte. Te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y de adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. Audias. A punto estuvo de tenerla en contra el Deportivo en un malísimo pase de Alex Bergantiños hacia atrás y ahora lo intentaba el Depor en el área contraria. La jugada queda anulada, pero esa jugada que vino de Arias, de una conducción por la izquierda, ahí nos quedamos con la tensión desde luego ahí tremenda, Algo absurdo, eso que nunca tiene que hacerse en el área, ¿no? Es decir, que lo que tienes es que buscar algo que sea sencillo, no complicarte en la vida, y al final se le acabó pasando el que tenía al lado, que era colorado, no blanquiazul. Bueno, o sea, la verdad es que ha tenido mucha suerte el Deportivo que no tuviera mejores reflejos el jugador y no haya encontrado una posición para disparar. Y ahí tenemos al portero deportivista con la visera puesta. Bueno, al final, ahí lo tienes. Lucho ya nos dijo que escuchaba la radio cuando lo entrevistamos a alguien, ahora no creo que le esté escuchando, pero bueno, le ha llegado el mensaje, ¿no? Nada. Hay que sacrificar la imagen por la eficacia, No vaya a ser que no sea un susto el sol, así que nada, gorrita, como toda la vida. La visera puesta la mano de visera. La mano de visera. Ah, pues sí que se había puesto la visera. No. Sigo mi campaña, evidentemente pagado por los fabricantes de gorras. Mira, ahí lo tienes. Se ha tenido que venir a la sombra y la sombra está muy lejos del área. La sombra más o menos llega cerca del balcón del área, esa zona que está muy lejos de la portería y tiene que ir ahí el pobre Lucho a poner la mano entera, porque si no ve nada. Sí. Ellos inteligentemente han solicitado el cambio de campo. Es una faena ahora mismo. Bueno. Villares, cuidado que la pierda ahí el propio Villares. Cuero ahora para Sergio Mendy, viene por la parte derecha. Buena recuperación ahora la que consigue el propio Alonso Lara, rehaciéndose del error anterior.
Fuera ahora para el propio Deportivo, sacando desde la defensa Alex para Keko Gontán, de espaldas de la portería. Bien ahí el detalle de calidad de Keko. Conduce por la parte derecha Keko, ahí se frena Keko. Le pone el pase para Neko Bóveda. Con metros por delante, está en el área Bóveda. A ver lo que hace Neko. El balón para Ray. ¡Ay, Dios mío! Le ha dado al muñeco, le ha dado a Lara. El Depor sigue de momento otra vez en el área, otra vez no hay fuera de juego. Ahí viene Lara, se la entrega a nadie, al enemigo directamente, despeja la defensa del Marino de Luanco, que vuelve a intentarlo el Deportivo. Son minutos de achuchón. Ahora para la portería, Alex Bergantiños, se la da a Villares. Buenos minutos ahora del Depor, que busca el gol. Bueno, pues parece que el Depor encontrando por ahí en esos pasillos interiores, Carlos Alberto Sánchez, el hueco, ¿no? No aparece directamente por la banda, aparece por esos espacios entre central y lateral. Sí, ahí, y además muy buena conducción por parte del Deportivo ahí, buena combinación, y ahí lo que faltó fue un poco más el acierto de Caragol, aunque bueno, se le metió ahí Lara por el medio de sí, de yo pantalla. creo que le estorbó un poco, ¿no? Le estorbó, sí, porque le ha impactado de lleno a él, es decir, estaba efectivamente el central por ahí al lado, pero donde le pegó fue a Lara, ¿no? Bueno, pues el Depor ha llegado en esta ocasión, bueno, ha llegado con una combinación entre Miku y Lara primero, y ahora con esta jugada donde, bueno, pues ya hemos visto anteriormente que va a intentar llegar a línea de fondo Adri, poner el balón atrás, pero ahí acumula mucha gente el Marino de Luanco, ¿eh? Sí. No lo va a tener fácil. Cuidado que ahora viene por la banda derecha y fuera de juego de Borja. Fuera de juego de Borja Álvarez, de lateral derecho. Bueno, pues como mandan los cráneos un poco de este sistema, ¿no? El Depor lo ha tenido en su equipo, este sistema de 3 centrales, con Fernando Vázquez recientemente, y lo que tiene es eso, que tiene mucha gente para defender, siempre que haya coordinación, y luego también Nacho Matador también se mete para un hombre más todavía, ¿no? Muchas veces está ahí incrustado un poco el trabajo de Alex, pero es un hombre más, ¿no? En ellos. Es una maraña. O sea, esto tiene que tener mucha paciencia el Depor para poder conseguir llegar al área. En una jugada como la que hemos visto ahora podría llegar precisamente a la diferencia, ¿no? Es decir, que han encontrado muy buena combinación entre Neko y Keko Gontán por la banda derecha, y después Neko pues ha sabido meterla muy bien ahí en el centro del área para bueno, buscar a algún hombre que la viera con un poquito más de claridad, ¿no? Claro, las bandas es el único sitio donde tú puedes tener una cierta superioridad, claro. Con esta formación la acumulación viene por dentro, porque claramente también optan pues eso por los 3 centrales, pero también con otros 3 en la medular, y ahí pues si los laterales son un poco largos, pues los puedes pillar con relativa facilidad, ¿no? Es la primera vez que han conseguido romper esa línea, es decir, que no habían conseguido traspasar hasta ahora bien, combinando entre los dos jugadores de la banda derecha. Cuidado que viene Arias, cuidado que viene a trancas y barrancas, se viene Alex Arias, banda derecha, el exfutbolista del equipo de Salamanca, pone el balón en el área a las manos del portero. Había tenido también Arias, que estuve viendo la información por la mañana, un juicio por atropello. No sé si os acordáis de esa historia, ¿eh? No. Cuando era jovencito, bueno, pues es una historia desde luego tremenda que está en su historial y ha tenido juicio y todo, ¿eh? Cuando era más joven. Bueno, historias desde luego complicadas, por las que pasan a veces, bueno, no solo los futbolistas, sino cualquier persona. El dato que sí que teníamos es que es, bueno, junto con Mendy, el máximo goleador del equipo, bueno, y Loras, está muy repartidito, 3 goles, ¿no? cada uno, sí. O sea que bueno. Coral, desde luego el tema del gol, es otro equipo donde no hay un goleador claro, al igual que el Depor, donde recordamos el Pichichi pues tiene 3 goles y se llama Miku, Adrián, y los hizo todos en un partido. Sí, un partido ante el Celta B. Esta semana fue ídolo de masas Miku, que bueno, pues ha agarrado esa titularidad, no mojó el otro día en el partido frente al Zamora y ahora tiene la oportunidad de conseguir con un gol ser Pichichi en solitario, cuidadito. Bueno, pues estamos en el 21, ya casi 22 del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el estadio de Riazor, Teba Chacón. ¿Cómo está nuestra agenda? A ver, nos están contando en qué están pasando un día así, de un soleado, un domingo, puente. ¿Qué hacen? Bueno, ahí vamos. Tenemos de todo, De momento lo que están es un poco enfadados con el juego, con ese partido tan táctico. Jorge nos dice, ¿qué les pasa? Están en el vestuario aún, vaya esperpento de pases. Chus se queja. Penalti, futbolistas del Marino de Luanco, el árbitro dice que no, yo... Creo que le ha perdonado, ahí la vida el árbitro al Depor. A mí de entrada me parece que cae de Maduro. Sí, bueno. Pero a ver si hay una
una repetición, ¿eh? Pues las protestas eran enérgicas, ¿eh? Yo también me hizo dudar, porque parecía como que había sido clara la caída. Bueno, pues a ver si tenemos A ver ocasión qué de ver pone esa la tele. acción repetida y salimos de dudas. Teba, ¿por dónde íbamos? Que nos digan también los oyentes lo que piensan sobre esta jugada polémica. Te comentaba que Chus Crunia se ha quejado porque le han vuelto a denegar las entradas. Dice que como fueron su hijo y yo en el primer partido, pues parece que ahora pues ya no se puede asistir a más. Víctor Alonso piensa que hoy se gana, somos superiores, pero también tenemos que demostrarlo en el campo. Fernando nos saludaba, decía, sois grandes, un abrazo desde Galicia, y precisamente Galicia grita, dice, otra fiesta del fútbol todos juntos, gracias, equipo de la SER. Pregunta también Sergio López en @carruselcoruna, si no conseguimos plaza para la primera federación, ¿descenderíamos a segunda federación o cómo es la historia? Correcto. Sí, estaríamos en segunda federación, que hay quien dice es la permanencia y vamos, para mí es estar una categoría por debajo. La primera federación es la categoría de bronce, la tercera categoría, y la que va a ser tercera categoría es la primera. Entonces, si estás en segunda, realmente estarías en la cuarta categoría del fútbol español. Duda resuelta fantásticamente por el equipo de Carrusel. Si tenéis más, ya sabéis que son los gurús y que nos pueden contestar en cualquier momento. No, además hay un tema, ¿eh? Yo supongo que a Adrián le pasa lo mismo y a Carlos. Cada vez que te encuentras algún amigo, a mí me está pasando, todo el mundo te viene y dice, explícamelo de este año porque no lo acabo de pillar. Y no tenéis además con los amigos, porque es verdad lo que dice Fran, que coger el papel y escribírselo con el boli y en el papel hacer el croquis, porque si no, tampoco lo entiende nadie, ¿eh? No, es una cosa de concurso, ¿eh? Pues si necesitáis... Cuidado que viene el remate del Marino, córner. El remate de Luis Morán se metió en el área, en un rechace. Estuvo dubitativa la zaga deportivista, impactó en la espalda de un defensor, córner para el Marino. Por cierto, ya pudimos ver la jugada repetida, la del posible penalti, piscinazo. Pues entonces hizo bien el teatro después. Nada, Al final, como no lo pitó, da igual que fuera piscinazo que fuera Claro. penalti de roja, porque Vamos, valía lo mismo, pero bueno. Lo que tenemos claro es que la intención es que aquí se va a pedir todo, pero como si te fuera la vida en el asunto. Fijaos qué acumulación de Sí, futbolistas sí. hay en la línea de gol. Saca de esquina el Marino de Luanco, por Nacho Matador, pero de una forma poco ortodoxa. De hecho, el salto lo midió mal. Balón para el portero del Depor, para Lucho. Teba, te dejamos ahí, Nada, ¿no? Un me poquito quedaba- con el molde. Nada, me quedaba leer a Lidia. Aquí estamos en Casiña, dice, viendo el partido, como siempre, vamos Depor. Pues lo dicho, si necesitáis croquis, explicaciones, resolver vuestras dudas, aquí tenéis al equipo de Carrusel, escribirnos a Carrusel Coruna o comentarnos en el directo de YouTube de Radio Coruña, lo que queráis. Nosotros nos vamos a Taller Galicia J. Cars. Recuerda, deja tu coche en las mejores manos, déjalo allí en Avenida Fonteculler 15, en Culleredo. Pide tu cita en el 722-662996 y aprovecha esta promoción. Cambio de aceite y filtro de motor desde 59 € con la revisión de los puntos de seguridad sin coste adicional. 722-662996. Taller Galicia J. Cars. A ver si llega ese gol del Depor que nos daría un poquito de tranquilidad, Adri. Y lo intenta el conjunto deportivista, parece que se está desmelenando, cada vez está más cómodo que Cogontán, pero cojo a las contras porque ellos tampoco pues son torpes, ¿eh? Se ve un equipo que tiene pólvora. Arriba con ese entramado que tiene, con Arias y con Sergio, y también con la incorporación en segunda línea, pues eso, de Luis Morán y compañía. Lora de momento no se ha asomado, pero tiene esa capacidad también para hacerlo. Raí de Nascimento, ahí viene el brasileño, se gira sobre sí mismo y se la entrega en la izquierda. Alonso Lara hace lo mismo, hace ese movimiento, ese giro 360, consigue llevarse al lateral, viene hacia atrás Lara se la da para Raí. Vaya pase envenenado para Eneco Bóveda. Aprovecha Manel para decir a su equipo que se venga arriba para aprovechar los huecos. Va a volver a construir el Depor. Un solo pase como te pifia la jugada y todo lo que lo que necesitó el Depor para llegar hasta ahí, ¿eh? Un pase muy defectuoso el de Raí, que afortunadamente no lo ha perdido antes. El Depor yo creo que debería echar mano de ese recurso de los cambios de juego, más que nada pues para que tenga que bascular de manera más profunda al Marino del Luanco, pero claro, hay que ejecutarlos un poquito mejor. Sacará de puerta. Luchó por esa pelota Salva Ruiz. Pedía incluso posible córner. Ahí no pasó absolutamente nada. Y sacará el Marino. Vamos a ver cómo saca de portería, porque se incrustan en los centrales. No creo que le va a dar uno de los zagueros, el que juega de libre. Me parece que es Trabanco el que le va a entregar. No, en corto el portero para el propio Trabanco. Ahora sí, le da rápidamente el 5 del Marino del Luanco, pierna derecha.
buscando la carrera de Alex Arias, quiere llevarse a Mujahid, casi lo consigue, qué buen movimiento, qué descaro ahí del pequeñín de Arias, y se llevó por un momento a Mujahid, aunque es mucho decir porque Mujahid es un auténtico toro. Es muy interesante los movimientos de este Alex Arias, ¿eh? Yo creo que es el principal argumento ofensivo del equipo. Se rehizo bien Mujahid, afortunadamente, porque bueno, era una opción peligrosa, ¿eh? Se podía haber quedado ahí solo delante del portero. Carlos, le está costando al Depor, ya no digo meterle el diente a este Marino de Luanco, sino incluso llevar el mando o dar la sensación de estar cómodo. Es que no ha conseguido mandar en ningún momento del partido. Llevamos 28 minutos de partido y todavía no se ha visto pues nada, una idea clara de que pues tiene que más claras las ideas. Como ha gritado, no sé si lo habéis escuchado por ahí, el delantero Sergio Mendy en un salte con Eneco Bóveda, se lleva la mano a la cabeza, pitó falta, puso una cara Bóveda de lo siento, me he pasado de frenada, fue completamente involuntario, pero los gritos... Yo creo que es un impacto hombro con hombro en busca del balón. No, totalmente. O sea, no le da la cabeza, en la cabeza no le golpean. Ay, pues tiene pelo bastante largo, igual la cabeza. No nos de interpretación, porque el grito me he puesto yo, digo, pobre hombre, vaya grito ha pegado. Premio Goya. La sigue poniendo en la cabeza, en la nuca, vamos. Carlos, premio Goya, hazme caso. Sí, seguro que. Premio Goya y no te llevas la estatuilla, además. No, te quedas te quedas ahí en las puertas. Nominado y gracias. En fin, estamos a punto de llegar a la media hora de juego. Balón para el Marino, Adri. Marino del Luanco mueve la pelota en Riazor. La defensa ahora mismo es Emilio para Trabanco. Atrás para su portero. La despeja Chechu. Chechu buscando arriba. Pues ahí se encuentra con Mujahid. Pero lucha por esa pelota Sergio Mendy, de espaldas a la portería, cae al suelo Alonso Lara, dice el árbitro en esa pugna con Nacho Matador, que no hay absolutamente nada, viene a la carga ahora mismo el Marino del Luanco, cuidado, jugada por la derecha, el centro peligroso, cuidado que se le escurre ahí al portero, finalmente la salva los muebles ahí, la defensa del Deportivo, pero el centro es la primera ocasión en la que pueden centrar con claridad, lo hizo ahí Guaya. Yo creo que el Depor le debería intentar meter una marchita más al partido, ¿eh? Sí. Tiene así un ritmo de Teresa Herrera 25 grados el partido, Carlos, ¿eh? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. De marcha cansina y tal, que yo creo que no le favorece nada al Depor y donde el Marino va a estar muy cómodo. Yo creo que se han tomado un Valium antes de empezar el partido. Están un poco desconocidos, es decir, que tendría que tener un poquito ya las cosas más claras, sobre todo porque además creo que ellos no están engañando para nada, es decir, es exactamente lo que se suponía, ¿no? Y desde luego están teniendo más iniciativa, están controlando el partido como ellos quieren y con ciertas opciones de poder llegar a la contra. Exacto, y han encontrado precisamente más opciones de poder hacer alguna jugada de peligro y de estar por delante del marcador. Ahí viene Keko Gontán, a ver si el mago puede levantar ahora mismo al Depor. A él se quieren agarrar los futbolistas que dirige Rubén de la Barrera, que ha aprovechado también esta pausa con el balón parado para indicar a Eneco Bóveda dónde debe colocarse. Es que me estaba fijando la posición de Eneco Bóveda. En arranque de jugada, Eneco está prácticamente en posición de mediocentro y desde ahí traza diagonal hacia la banda, aprovechando ese pasillo interior donde el Depor ha encontrado alguna grieta, ese espacio que queda entre el central y el lateral del otro equipo, ¿no? Pero bueno, es una novedad, desde luego, Eneco Bóveda en esa posición, ahora mismo, pues eso, arranque de jugada y está prácticamente al lado de Alex. Pues así es como lo estás escribiendo tú, Fran, efectivamente. Les ha pedido también, no solo hoy, pero ya ha habido, digamos, amagos de modificar la posición natural de los laterales desde la llegada de Rubén de la Barrera. ¿Os acordáis cuando jugaba Balín? Que por momentos también estaba perdido porque le mandaban estar en posiciones así en la medular que son, bueno, requiere mucha concentración también. El remate, cuidado ahora de Villares desde fuera del área, impacta en la defensa, banda para el Depor. Bueno, pues vamos a aprovechar que ya hemos superado la barrera de la media hora de juego, continúa el 0-0, pero nosotros nos vamos de ronda. Venga, pues vamos con esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Recordaba Fran ese marcador: Deportivo 0, Marino de Luanco 0, y han finalizado ya el Compos 1, Numancia 2 y Racing de Ferrol 1, Langreo 0. En tercera división, finalizados también el Silva 1, Estradense 4 y el Deportivo Fabril
1, Choco 2. Ahora mismo está jugando el Leima Basket Coruña, creo que van 73-49 frente al Almansa en ese forno que no es tan forno a veces de Riazor. Mira, te lo actualizo, 73-53. Ahí estamos, bueno, por Ahí encima estamos. en cualquier caso, ¿no? Sí, sí, no, es victoria tranquilita, ¿eh? Vale, No vale. podría ser el partido de fútbol como el de baloncesto. Bueno, qué bien, pues esa es la mini ronda en Carrusel Deportivo Coruña. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digital Tech Store, en el centro de tu vida digital. Ah, y síguenos en Instagram. Pues eso, a seguirlos en Instagram. Ataca el Marino, Adri. Ataca el Marino, cuidado, hay falta en la frontal del área de Villares. Falta muy protestada por la defensa deportivista. Bueno, por favor. Yo creo que también ha hecho un poco de piscina, ¿eh? Ya Luis Morán. no es cuestión de piscina, es balón clarísimo. Mira, no, sin ver la repetición, desde luego Villares llega al balón de sobra. Vamos a ver la acción repetida. A mí no me ha parecido... Por Dios, ¿cómo se puede pitar falta esto? Pues Luis Morán parece que le pegaron un viaje de su vida, ¿eh? O sea, que Por no tenemos favor. un gato de escayola, sino que tenemos dos, se confirma. Se confirma, sí, sí. Ahora sí ¿Qué? que veo el gato, Carlos, ahora sí lo veo. Mira, la pide Arias. Agarrado a la pelota. De verdad, ¿cómo puedes pitar esto como falta? Es que no Yo hay tampoco ni he visto nada duda. raro, pero no sé, es que desde luego lo están interpretando muy bien los del Marino ojo, porque la jugada No, no, peligrosa, ¿eh? es jugada clarísima para poder ponerse por delante. Sí, sí. Ahí está Guaya y el propio Alex Arias, aunque todo apunta a que va a ser Arias, que ha agarrado la pelota en cuanto cayó al suelo su compañero, el que la pide. Brazos en jarra ahora mismo de Guaya, brazos pegados al cuerpo del 7. Ahí viene Alex Arias, le va a dar con la derecha a la roca. ¡Qué horror de remate! Me entró la risa porque es de los peores remates. Yo creo que ni Claudio Bobí hubiese sido capaz de un remate de tal calidad. ¡Qué barbaridad! La quiso pegar con la rosca, no pilló rosca ¡Qué horror! y se le fue el balón, o sea, totalmente recto a la grada de pabellón inferior. Casi le da a los señores que había en el palco allí de Palco VIP, casi le rompe el cristal. ¡Qué horror de remate! Mejor, Adri, mejor. Casi, sí. Esto, como decía un amigo mío, ¿ves cómo no era falta? Cuando era así, decía, ¿ves? Justicia, no era falta. El karma, correcto. Exacto. Bueno, 35, estamos a 10 de llegar al final de la primera mitad. Carlos, a mí me sigue preocupando la poca producción ofensiva del Depor, ¿eh? Nada, lo único que hemos visto son 2 tiros al muñeco y nada más. Es decir, es lo único Cuidado que Arias, que se le sube las barbas al Deportivo. Buen movimiento ahí de Mujay para llevárselo. Y aparte ellos cada vez son más descarados en sus ataques. Claro, es que ellos cada vez se van a convencer mucho más de que su sistema les está funcionando, ¿no? Es decir, porque Miku, ahí en una baldosa, perdona Carlos. La jugada quiere darle continuidad el Depor a ese ataque. Villares se la da para Mujay. Pide calma Manel. Brazos cruzados ahora mismo del míster Rubén de la Barrera. es que es curioso, pero a mí me parece que el Marino está bastante más ordenado siempre que el Deportivo. Pero es que el Depor, Carlos, tampoco está haciendo nada por desordenarlo, ¿eh? La circulación de balón es tan ritmo de sobremesa, Sí. que es que así es muy difícil desordenar a nadie. Muy previsible todo, sí. La Claro, verdad que si sí. para llegar de banda derecha a banda izquierda das 35 toques o tardas minuto y medio, pues nada, macho. Cuidado, ahí viene Miku. Será córner el primero del partido, si no me salen mal las cuentas, para el Depor. La despejó el 5, la despejó Trabanco. El central que juega de libre y será saque de esquina para el propio Depor. Bueno, veamos a ver si funciona la pizarra en el día de hoy, ¿eh? Hay que desatascar esto. Por ahora el Marino del banco subiéndose a las barbas del Depor, Adri. Al saque de esquina viene el Deportivo. Es jugada ensayada, levanta las dos manos con las palmas estiradas. Keko Gontán le va a dar la rosquita, lo hace con la derecha. El remate de Villares está en el suelo, cuidado la contra. Falta en ataque del Depor. Bueno, tenía buena idea ahí el Depor con esa pantalla que se hizo, como le dio el propio Villares, pero no encontró quién la culminase. Que ya es un avance viniendo donde vienen los ataques en balón parado del Depor. ¿O soy yo muy, no sé, brotes verdes o...? Bueno, la intención era buena y el salto de Villares también es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el futbolista del Marino de Loanco hizo la típica de al balón no le voy a llegar, pero voy a estorbar para que no le impacte bien el rival, ¿no? Y la verdad es que le estorbó y de qué manera a Villares.
37 de la primera mitad, sigue el 0-0. ¿Te gusta el motor? ¿Eres de los que le gusta el mundo del motor? Mira, espera, Fran, que viene la contra para el Deportivo, cae al suelo Raí, va a ser amarilla para Luis Morán. Así que podéis seguir la jugada. Tenía mucho peligro que Cogontán consiguió superar una línea, una jugada personal, se la dieron a Raí y ya cuando Raí le había entregado a la banda, lo derriban y amarilla la primera del partido para el Marino del Luanco. Pues ahí está esa amonestación, nosotros nos vamos con el motor. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña. ¿Te apasionan las motos? Baviet Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Touratech, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviet Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviet.es. Baviet Moto Adventure, prepárate para la aventura. Carlos, 2 detalles de lo último que acabamos de ver del Depor. Bueno, espera que ataca el Depor, Adri. Sí, es que Cogontán, córner para el Depor. Decía 2 detalles rápidamente. Una, el Depor cuando intenta acelerar un poquito el ritmo de partido, parece que al Marino del Luanco sí que le entran los nervios, de verdad. Y 2, cuando reculan, son 7 futbolistas prácticamente metidos en el área pequeña. Hay que buscar recursos porque evidentemente, bueno, pues con esa maraña ahí, pues el Depor está encontrando problemas para rematar desde dentro del área. Sí, el problema es que, claro, falta un poquito más de velocidad en esas secciones y algún apoyo en el Deportivo cuando realmente tiene algo, ¿no? Sí, porque al final, efectivamente, ellos se arropan muy bien, se juntan muy bien, muy rápido y al final, pues acaban abortando cualquier ocasión. Espera, que pone el córner en el Deportivo, Salva Ruiz, cae un futbolista del Depor en el área, pide penalti. ¿Y qué dice el árbitro? ¿Que se levante? No. Villares es el que está en el suelo. Yo creo que pita saque de puerta, ¿no? Sí, no, ni lo ha dudado. Cayó de Maduro, ahí el futbolista. A mí me parece que no hay absolutamente nada. Vamos a ver ahora la acción repetida. El córner que lo bota Salva Ruiz y cae en el segundo palo, ahí prácticamente Villares. No, a mí, bueno, la repetición tampoco es muy buena, pero no, vamos, me parecería excesivo lo del penalti. Intenta presionar el Depor arriba, Adri. Intenta y consigue pues recuperar la pelota, porque va a ser un saque de banda para Eneco Bóveda, para el Depor. Está ahora mismo el Cuero, cerquita de la divisoria, donde está el banquillo del equipo rival. Ahí está Manel. Y fíjate que Manel estaba mandando a los suyos que salgan de la cueva y que presionen más arriba, que no se aculen. Ahí viene a la carga el equipo deportivista por la izquierda, la banda de Salva Ruiz. Lara le dio un balón al amigo invisible, que recupera rápidamente el portero. Recupera la pelota Chechu. Yo no sé si es peor, Adri, no sé si es peor el pase de Lara o que Salva no esté ni siquiera mirando el balón. Atento, no sé de qué estaba pendiente Salva. ¿No sé? Sí, no sé, porque la jugada esa, hombre, si estuviese el desmarque ahí colocado Salva, pues podría tener... Está saliendo, intentando no meterse en posición antirreglamentaria, pero es que no estaba ni mirando el balón. Aunque hubiera estado en posición legal, no estaba ni mirando el balón. Quedó así un poco rozando el ridículo, ¿no? Porque si tú lo intentas y ni siquiera haces el primer movimiento, pues normalmente va para el rival o fuera, como fue el caso. Bueno, últimos instantes ya de esta primera parte. De momento, bastante decepcionante. Hacia el 41 nos encaminamos. Villares, Parales Bergantiños, y a punto estuvo de perderlo. Ellos lo tienen muy claro, mordiendo ahí arriba, con velocidad, con Arias y compañía, y con Sergio Mendy, pues buscando al rival. Ahora buscando hueco el Deportivo. Buen movimiento, el giro de Raí, cae al suelo, cuidado. No. Pide penalti el Depor otra vez y dice que no. Salva Ruiz, cae al suelo y parece que se ha podido haber hecho daño. La jugada tiene mucha velocidad y el árbitro nada, que se vuelva a desentender. Fran, tú que tienes tele, cuando la veas repetida nos avisas. Lo que no entiendo es por qué el árbitro fue corriendo ahí a hacer ese teatrillo, porque parecía que iba a pitar penalti y al final... Sí, porque le llevaba incluso el brazo como hacia abajo, ¿no? Nada. Choca el futbolista de Marino con Salva Ruiz, sí que hay un impacto entre ellos, pero llega claramente al balón primero. Se queja ahí de las costillas, Salva Ruiz y... De la caída sería. Sí, no, y Luis Morán está diciendo que que toca balón y efectivamente toca balón con el pie, luego, bueno, pues impacta con él. Vamos, y no puedes pitar penalti por esto. Aunque claro, después de lo que hemos visto este año...
Lo que pudo evitar fue eso, de haberse acercado allí con esa rapidez y con el brazo extendido que parecía que iba a petar una pena máxima, ¿no? Forma parte del show, Sí, Carlos. Sí, se ve que sí. Habrá que ir apuntando el nombre. Pero bueno, insisto, Adri, o se le da un poquito más de vidilla al partido y un poco más de ritmo y tal, o así, jugando con estas circulaciones, con este ritmo cansino, al Marino del Banco se lo estás dando pisadito, ¿eh? Sí, bueno, para lo que ellos es un gran resultado ahora mismo, porque ellos pues ya han conseguido, yo creo que lo que pretendían, que es asegurar estar en la segunda federación, y ahora pues están disfrutando. Cuidado que la pierde el Deportivo, cuidado a Villares, la pierde, viene Alberto Lora, viene Lora por dentro, esta se le da para Mendy ahí la frena, se pisa Sergio, quería buscar la jugada a la izquierda, balón para el Depor, no, lo vuelve a recuperar, cuidado que viene Arias se la da a la izquierda, ahí viene por la banda, ahí viene el 15, viene Guaya, va a ponerse el centro, salta Lucho, se le escurre el portero, cuidado que no tenemos ahí al cancerbero, viene Sergio, está en el área, la para Lucho, la saca Mujal, corre. ¡Qué ocasión de peligro para el Marino del Luanco! Ha tenido ahí la opción. El remate del 7 lo ha detenido en primera instancia el portero Lucho y después ha tenido que despejar a córner Mujaiz. Lucho es la segunda ocasión en la que no da mucha sensación de seguridad, porque además llega y joder, tócala hacia afuera, o sea, mándala a córner, no la metas dentro del campo. Entonces, error de Lucho ahí y error de Villares, que salta a destiempo en la frontal y permite ese remate, ¿eh? Vamos con el córner, Adri. Al saque de esquina, cuidado que hay mucha acumulación de futbolistas, se pelea Sergio Mendy con Borja Granero, se quiere hacer hueco, sigue atacando, quiere meter balones ahí arriba el Marino del Luanco, ese centro, viene a la contra el Depor, de cabeza la toca Salva Ruiz, carril ahora izquierdo para Raí, seguirá sobre sí mismo, vienen las gaviotas, a ver Carlos, este ataque del Depor que puede ser prometedor, pero está muy encima constantemente el Marino en las marcas, le complica muchísimo la circulación al Deportivo, que no está nada cómodo. Y físicamente tampoco los veo muy bien. Están muy lentos. Yo he visto viendo un Deportivo muy lento y que no es capaz de sacarse de encima pues ninguna idea que le sirva para construir algo, ¿no? Y me parece que es Salva Ruiz el que acabo de ver que o tiene algún problema físico o lo veo que no puede más, ¿eh? Que no sería de extrañar, que Salva, bueno, pues arrastra habitualmente problemas físicos, problemas musculares y se ha recuperado express para este partido, ¿eh? Se había lesionado el otro día en ese partido frente al Zamora, se temía que no pudiese llegar. Yo creo que si en este caso Héctor hubiese estado en plenitud de condiciones, era titular Héctor hoy, ¿eh? Sí, yo ya te digo, yo no lo veo bien. Bueno, pues estamos ya en el 45, Adri, final. El añadido, nada, no hay añadido. No hay añadido y eso que ha habido bastantes pérdidas. No hay demasiado añadido, se cabrean los futbolistas del Depor porque podían armar una contra, pero con esto se van al túnel de vestuarios, sin goles en Riazor, entre el Depor y el Marino del Luanco. Bueno, pues ritmo cansino, escasas ocasiones y alguna que otra duda en este empate sin goles en Riazor. Te va. Nos vamos hasta Audias porque no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Te esperan en Avenida de Finisterre 302 y también en esta otra dirección donde tienen su gabinete, la calle Rubine 18, Audias. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. ¿Te apasionan las motos? Baviet Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Turatec, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviet Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviet.es. Baviet Moto Adventure, prepárate para la aventura. Y ha finalizado el partido entre Leima Coruña y Almansa y victoria cómoda del Leima Coruña, 89-73.
Bueno, perdonad un momento, vamos con un tema que no es del partido de hoy, pero esto es un programa de deportes, ¿eh? Y es noticia a estas horas un partido de primera división, de la máxima categoría, entre Cádiz y Valencia. El Valencia ha abandonado el campo durante 10 minutos porque uno de sus futbolistas, Mukhtar Diakabi, ha recibido, según dicen los futbolistas del Valencia, insultos racistas. En el minuto 31 y durante 10 minutos, después de que hubiese una discusión entre Juan Cala, el central del Cádiz, y Diakabi, bueno, pues se ha retirado el Valencia a vestuarios y posteriormente han vuelto al campo por expresa petición de un Diakabi que se ha quedado en el vestuario. El Valencia ha optado por sustituir al futbolista. Bueno, entiendo que como no hay público, claro. Pues es lo alucinante, Cádiz, ¿no? claro. Insultos racistas con los estadios sin público. Entonces tiene que estar muy claro de dónde viene el insulto. Sí, hombre, claro. Esto lo localizan enseguida. Claro, están en el campo, se cuentan con los dedos de una mano. Pues sí. Bueno, y el propio Diakabi lo dirá. Oye, me ha insultado fulanito de tal este señor. De todos modos, tristísimo. Qué grave que pasen estas cosas a día de hoy. Qué lamentable. Que parece de la época de las cavernas, pero ¿qué está pasando? Y además sabiendo lo que está pasando ahora mismo con el tema también de los insultos racistas sobre el terreno del juego, pero es que encima que te venga de un compañero, aunque lleve otra camiseta, eso lo hace todavía mucho más bochornoso, ¿no? Bueno, insisto, vamos a dejar la duda ahí, porque puede ser de un compañero, puede ser de uno de los escasos miembros de los staffs de los clubes que tienen acceso al campo para el partido, porque hay que recordar que en segunda B, por ejemplo, hoy en Riazor hay 500 espectadores, en primera no hay ninguno, es decir, hay recoge pelotas y hay la gente que forma parte de la organización del partido, punto pelota, no hay más. Entonces, por eso digo que se puede acotar un poquito más de dónde procede el insulto racista, pero bueno, lamentable que a estas alturas de la película pues sigamos, como dice Adrián, con estas cosas pues propia de las cavernas, en fin. Carlos, decepcionante el Depor, ha querido llevar el peso del partido, pero al final no ha disparado entre palos. Decepcionante es, pero mucho, además. Yo realmente no le he visto precisamente esa intención de querer mandar en el partido. No sé, o sea, por lo menos no ha sabido encontrarla. Ni siquiera lo ha podido disimular, ¿no? Porque realmente se ha encontrado con un equipo que pues ha jugado muy ordenado y que en situaciones puntuales es el que ha creado las ocasiones y el que ha agobiado al Deportivo. Yo creo que el Deportivo no ha estado en ningún momento cómodo realmente en el partido, solamente para jugar al tran-tran ahí en esos primeros minutos de tanteo entre los dos equipos, pero no ha sabido encontrar ninguna forma de poder combinar una jugada que rompiese una línea. Solamente vimos una muy clara, una conducción entre Eneco y Gontán, y que Gontán fue al revés, fue Gontán el que dio el paso a Eneco, y Eneco desde prácticamente en línea de meta pues consiguió centrar un muy buen balón que al final acabó con un disparo al muñeco. Sí, es esa ocasión, la del balón atrás que decíamos hace un rato, repliegan con 7, es una acción complicada de encontrar el hueco, pero es esa y es la combinación, el sombrerito de Lara para Miku, pero es que ninguna de las dos finaliza con disparo entre palos. Eso es. Y luego sí que me quedé con dos jugadas así en la retina de Alex Bergantiños, filtrando dos pases muy buenos, pero que después no encontraron ningún tipo de finalización positiva. Una de ellas fue la que acaba con ese sombrero de Lara, que después Miku pues no acaba de acertar porque se encuentra también con alguien delante que se opone al disparo, ¿no? Pero sí que he visto pues a Alex un poquito inspirado en el tema de conseguir algún pase filtrado que pudiera buscar alguna intención, pero muy tibia, muy tímida. Y luego, pues bueno, hemos visto un Marino, pues eso, que ha sabido dar algún pequeño zarpazo, algún susto, y desde luego ahora si esto fuera en vez de fútbol boxeo, por puntos estaría ganando el Marino. Sí, porque no han llevado ese peso del partido, como decíamos, pero las aproximaciones desde luego han sido de ellos y sí que ha tenido que intervenir y de qué manera Lucho, Adri. Sí, en varias ocasiones, ¿no? Ha tenido que intervenir y con lo que decías tú, Franco, esa sensación de fragilidad, ¿no? Porque han sido
Oye, la primera de ellas es un centro, creo recordar, desde la derecha, que era un centro con tensión, un centro potente, pero ya ahí ya no blocó de primera, no se le escurrió. Y luego las últimas que tenemos en la retina, la de Arias y la que ha tenido también Luis Morán, la sensación es que demuestra cierta fragilidad. Y yo creo que eso es lo que va a intentar el Marino del Banco, que para mí tiene que irse muy contentos ahora mismo al vestuario. Están dejando al Depor ahora contra las cuerdas. Me quedo con un detalle, la última parada de Lucho, porque ya estaba el área en sombra, pero si llega a estar el sol, no sé si lo hubiera visto con claridad. Bueno, afortunadamente ahora ya no va a haber ese problema, ¿no? Sobre todo lo que no me gusta nada de lo que he visto de Lucho es que las repele, no hay ninguna exactamente. Que las coja, todas las repele, ¿no? Sí, hubo dos ocasiones, una en la que tuvo que hacer ahí una intervención en 2 tiempos y otra pues esa jugada en la que decía yo, hombre, sale de puños, no acaba de salir bien, en vez de hacer el despeje hacia el área, tírala para que salga por la línea de fondo, córner, te colocas y defiendes un poco más cómodo, pero bueno. A ver si cambia el panorama en la segunda mitad. Teba Chacón, ¿está nerviosa la afición? ¿Nuestros oyentes están nerviosos? Pues un poquito, dice José Juan en el directo del YouTube de Radio Coruña desde Ginebra, además, que si parecía ser un camino de rosas para seguir esta segunda parte de la Liga, pues que nada, de eso que será fastidiado, y lo estamos viendo. El Marino lo está demostrando, dice, venga a por los últimos 45 minutos, forza Depor. Fernando piensa que Rubén de la Barrera le va a tener que dar una buena charla ahora mismo en el vestuario, en el descanso riguroso, que cree que es un horror de partido, es partido chill out, de los que nos traen malos recuerdos. Sobre las gorras de los porteros, Chus nos comenta que su padre, portero de Modesto, siempre con gorra. Nos saluda también Reinaldo. Hombre prevenido vale por 2. Hombre, por favor, claro, los que sabemos de fútbol sabemos que, por ejemplo, Benji Price en Campeones llevaba gorra. Los mejores porteros llevan gorra, eso se sabe. El Mono Burgos también dice por aquí... Pero Mono Burgos no salía en Campeones. ¿Qué es lo que importa aquí, no? Ahí está, y era mucho mejor Benji Price. Esto lo digo para meterme con nuestro técnico, Javi Rodríguez, que es que, bueno, es buen chaval, pero es del Atlético de Madrid. O sea, tiene que haber de todo en este mundo y nosotros lo respetamos. Y al mismo tiempo también le queremos, ¿no? Exacto, bueno, y sobre ese mal comportamiento racista en el partido de Valencia, por cierto, que dice Carrusel que ha sido Juan Cala, o dicen que cree que ha podido ser ese jugador del Cádiz, pues dicen los oyentes, si hay racismo no hay partido, leí esa noticia, no tiene perdón, al igual que el equipo, que da igual el equipo que sea, respeto por encima de todo, tolerancia, cero al racismo, dicen Fernando y Víctor. Son los mensajes que nos llegan de los oyentes, @carruselcoruna, también en el directo de YouTube o en el 626-238-118. Podéis seguir opinando del partido que va a empezar en nada, ¿no? La segunda parte. Nada. En nada tenemos ahí el partido y nosotros aún tenemos que ir, por ejemplo, de visita. ¿A dónde? Llévanos, Javi, llévanos de visita. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digital Tech Store, en el centro de tu vida digital. Y síguenos en Instagram. Por cerrar el tema de esa polémica en el Cádiz-Valencia, yo es que insisto, llevamos años con la historia de esos retrógrados y de esa gente de vida tan triste y tan acomplejados que se dedicaban a ir a los campos de fútbol y hacer, pues eso, comentarios racistas, gestos racistas, insultos racistas. Eso ya era triste, estábamos con el debate de, oye, en cuanto se produzca algo de esto, cortamos, se acabó y se para el partido y ya verás cómo se acaba con esto. Lo triste es que esté sucediendo con los campos de fútbol vacíos y que, bueno, si aún encima pues, se puede identificar que es un futbolista de un equipo, con su ficha federativa y tal, con nombre y apellidos, pues que se tomen medidas, porque estas cosas son, te digo, inadmisibles. Siempre lo han sido y cada vez queda más retratada esta sociedad y determinada gente cada vez que se produce todo esto. Que por desgracia, pues también hay que decirlo todo, pues parece que hay gente que de un tiempo a esta parte lo viene alentando. Pero rechazable desde todos los puntos de vista. Carlos Alberto Sánchez, yo insisto en lo que decíamos también en la primera mitad, le hay que dar un ritmo más al partido, porque el Depor, cuando ha sido capaz de sacar una contra, cuando ha sido capaz de mover el balón con un poquito de rapidez, sí que ahí parece que le tiemblan un poquito las rodillas, sí que tiene que apretar los dientes el Marino del Banco. Con el
con el ritmo este de ir en tercera marcha, que estaba utilizando el Depor, el Marino está comodísimo. Sí, vamos a ver si en vez de Valium ahora les dan algún otro, no sé, por ejemplo, pues algo Un que cafelín, una necesite un cafelín. poco, La ¿no? cafeína siempre viene bien para Sí. espabilar Por un cierto, poco, he estado yo aquí pendiente también. Qué bien Luis César San Pedro con el Lugo. Está perdiendo ya 0-1. Con el Málaga, ¿no? Con el Málaga. Sí, ya he visto. Qué barbaridad, ¿eh? Que le ha marcado gol, sí. No, pero no pasa nada, el Lugo cambia enseguida de entrenador y a otra cosa. Ya, pero a ver a quién le Deja, queda Adri, ahora, ¿no? Adri. Vale. Adri, hazme caso. Vamos a lo nuestro, que tenemos que rascar y bastante. Vamos a dejar a Lugo, oye, le vaya bien a Luis César, la verdad es que no está con demasiada suerte, pero vamos, como la respuesta que nos iba a dar mucha gente seguro que iba a ir por ahí y no sin un puntito de razón, nosotros a lo nuestro. Tiene que cambiar la decoración de esto, pero vamos, Carlos, de manera radical, ¿eh? No, es que vamos, el planteamiento de la primera parte no puede repetirse en la segunda. Es decir, yo creo que ahora Rubén de la Barrera tiene que haber llevado elementos de juicio más que sobrados como para buscar un cambio, ¿no? Porque no me parece que con esta fórmula pueda hacerse con el partido. Bastante es que al final he acabado con tablas en el marcador en la primera parte, porque desde luego quien ha propuesto más y quien ha estado mucho más cerca de la zona de peligro ha sido precisamente el Marino. Yo no sé si tendrá que buscar saber cómo tiene que romper ahora esa tupida defensa que tiene el Marino. Ya se sabía que iba a jugar con esa defensa más cerrada, que es su estilo de juego, y para eso pues tiene que buscar algún tipo de abrelatas para saber construir alguna jugada. Si es por bandas, desde luego yo creo que por dentro lo va a tener complicado, precisamente por eso lo decía Adrián muy bien antes, ¿no? Si hay demasiado atasco de hombres ahí como para poder entrar por dentro. Yo creo que va a tener que buscar pues desbordar por la banda derecha, por la banda izquierda, buscar algún centro y a ver si ahí pues encuentra algún rematador, ¿no? Pero Adri, no calentaba nadie durante el descanso para de forma cambio inmediato, específica, ¿no? no. Estaba yo haciendo las cuentas. En ellos puede que haya algún movimiento. En el Depor no parece que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están los 10 jugadores de campo, falta el portero, que está ya preparado. Por lo tanto, no va a haber cambios en el Depor. Acabamos de ver repetida la acción que protestaba Villares en el segundo palo. Ya digo, la repetición va un poquito, digamos, mordida, porque es una acción muy rápida, un plano muy corto, y cuando se llega a la caída de Villares, pues ya han pasado cosas. Sí que puede haber un agarrón a uno de los brazos de Villares, pero insisto, bueno, la imagen tampoco es que sea concluyente, Teba Chacón, que va a empezar esto y nosotros siempre antes de que arranque el partido o la segunda mitad, nos vamos a Abanca. Sí, recuerda que si eres su cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. ¿Has escuchado bien? Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito con ellos. Abanca. Y volvemos a Riazor, queda partido por delante, 45 minutos para que el Depor intente hacer cuando menos un gol y desnivelar esto, Adri. Y ha arrancado ya el partido, la ha movido ya el Marino de Luanco, ha arrancado ya por lo tanto la segunda parte. Nacho Matador, el cuero atrás para su portero, de momento lógicamente sin goles entre el Depor y el Marino. A ver cuáles son los cambios, quizás de posicionamiento también que presente el Depor, incluso también de actitud, etcétera, de cara a esta segunda parte, porque visto lo visto, si repite su actuación en la primera no le va a dar para ganar el partido. Cuidado Luis Morán, que puede encontrar un hueco. Ve a Arias está en el área, qué bien distribuye para el lateral, el balón para el portero, el centro desde la izquierda. Creo que ha sido Guaya el que se la puso directamente, ahí estaba bien tapando el hueco al portero Lucho García. Bueno, pues la primera acción, ya se descosa un poquito el Depor, llega el Marino y de nuevo intervención de Lucho, es decir, justo lo que no queríamos para empezar la segunda mitad, Carlos. Nada, ha comenzado el partido y ya avisando. Muestra de intenciones clara, Sí. Es el primer aviso y bueno, esta vez por lo menos Lucho sí que la ha atajado bien y no ha tenido ninguna otra oportunidad creada para ellos, ¿no? Es que no hay seguridad en la conexión, digamos, entre la línea defensiva y el centro del campo. Son muy tibios los pases, ¿no? Sí, pero aparte que estaba demasiado solo, es decir, estaba toda esa banda derecha del Deportivo estaba sola, entonces el jugador se ha encontrado, pues nada,
nada, una auténtica autopista para poder llegar y rematar. Ahí es donde donde tiene problemas el Depor, en la construcción. Sí. Ahora es Borja Granero el que la mueve. Ellos están muy ordenados. Y ahí, en el siguiente pase, la sigue conduciendo Borja Granero, es donde no encuentra. ¿Ves? Sí. Ahora Borja no encuentra, se desespera y tiene que entregarla atrás para el portero Lucho. Les falta el desatascador, ¿no? Que es un poco lo que decía antes Frank, efectivamente, porque es que hay demasiados jugadores ahí y no saben cómo buscar. No calienta a nadie de momento, porque yo estaba pensando en Yago Gandoy. Bueno, y un detalle, es que recibe el balón Borja, levanta la cabeza y Ray está quieto, Alex está quieto y los únicos desmarques son arriba y por eso pues se opta por jugar con balón en largo. Balín es el que calienta, ¿eh? El único que está calentando ahora. Yo creo que en ese centro del campo te tienes que mover un poquito para intentar recibir, porque si no los centrales no encuentran a nadie desmarcado para intentar llevar el balón a campo contrario. Insisto, al final el desmarque es de Miku y es pelotazo ahora arriba. Sí, ahora sí que sale a calentar, creo que es Borja. Borja Galán también está y Raico. Efectivamente. Raico, Balín y Borja Galán son los tres que están calentando. Y mientras tanto, qué capacidad de grito dramático valía para esto, para las artes escénicas, Mendy. Una falta que hizo sobre el Borja Granero. Parecía que le habían amputado una pierna. Un grito que se me pusieron los pelos de punta. Ya es la segunda vez que me engaña el hombre. En el casting de Tarzán, por su salud. En el casting de Tarzán llevaba ventaja. Sí, la verdad que sí, tiene un aire, ¿no? Sí, también aire también tiene, sí, efectivamente. Banda para el Depor. Afortunadamente se ha quedado en nada este ataque. Salva Ruiz, va a botar el balón desde el lateral. Que sigue jugando en la segunda parte, o sea que yo creo que terminó la primera un poquito justito de forma. Bueno, seguro que ha tenido esa conversación en el vestuario. De momento está optando por seguir. A mí me descoloca la presencia ahí de Balín. Desde luego no es uno de los habituales que entren dentro de esa rotación. No sé, quizás pueda tener algo que ver con que Héctor no está en pleno rendimiento y que pueda haber un cambio de cromos en los laterales. Cuidado, hombre al suelo del Marino del Luanco. Falta de Lara, me parece. Sí, de Lara, sí. Falta de Lara sobre Borja. Ahí está Borja Álvarez tendido sobre el verde, se lleva la mano a la zona del tobillo. Lara es el que se lamenta de que le hayan pitado esa falta. Es falta. No, la falta es de Ray. De Ray. Ah, de Ray. Sí. Pues estaba Lara ahí lamentándose de la. Sí, porque fue un poco Ray Lara a protestar, ¿no? Esa falta. Sí. Yo, un detalle, que a lo mejor voy a jugar un poquito a entrenador, no tengo título, pero visto cómo está el partido y visto lo plano que está el equipo por el centro, en el centro del campo me refiero, ponerte con tres centrales, meter ahí a Alex y situar como carrileros, bueno, subir un poquito más a Bóveda y meter a Borja Galán en la izquierda, pues no sería descabellado, porque lo poco que has creado ha sido por las bandas, ¿eh? Sí, es que es la única alternativa que tiene, que es decir, buscar a alguien que desborde por la banda, que realmente pueda conectar algún centro y desde ahí que haya alguien que también lo pueda rematar. Si hay algún rematador precisamente para eso, puede ser Miku, ¿no? Entonces falta que Miku tenga elementos para poder rematar. Sí, no ha podido rematar ni una Miku, ¿eh? Claro. Es que al final por el centro no construyes. O sea, ahora por ejemplo, ahora es Alex Bergantiños el que viene ahí a meterse en el medio de los centrales. Tú mira ahora en el centro del campo qué parcela hay ahí donde no aparece absolutamente nadie, ¿no? Que podría pues aparecer Raí o aparecer Villares, intentar salir por el centro. Nada, no hay nada. Y las veces que el Depor lo ha intentado, saliendo solo con dos centrales, tocando desde atrás, pues no hay desmarques. O sea, mira, ya la has perdido precisamente intentando. Nacho Matador, hay otro jugador, hay dos futbolistas que están tendidos sobre el campo en el Marino del Luanco y piden cambio. Es Mendy el que se ha tirado. Sí, Mendy es el que parece que no puede seguir y luego Nacho Matador, los gemelos. Mendy pone la mano en la ingle y yo creo que Mendy se ha roto, ¿eh? Sí, no, además es que acaba de empezar a dar puñetazos al césped. Sí. Pues mira, no. Se ha roto, ¿eh? Mendy pues ya piden rápidamente el cambio del delantero de Mendy, que no va a poder seguir. No había nadie calentando y han salido rápidamente a calentar dos jugadores. Y también está Nacho Matador tirado en el centro del campo. Parece algo muscular lo de Nacho Matador. Es que cayeron justo los dos al mismo tiempo. Claro, sí. Pues un detalle, que enseguida hacemos una pausa, pero sobre lo que estábamos comentando, de que el Depor por el medio no es capaz de crear, no es capaz de salir combinando. El que estaba ocupando ahora la posición de medio centro y sin duda era Eneco Bóveda.
Yo creo que, no sé, a lo mejor consigues más que esté por ahí Keco y que Bóveda tenga más recorrido, no sé, pero desde luego el centro del campo plano. 51 de partido, sigue el 0-0, Teba Chacón, que a esta gente le falta un puntito de energía. Pues nos vamos hasta la gasolinera de A Coruña, cuyos combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Es Miramar Oil. Te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral, en el garaje Miramar del polígono de Agrelas, que no me salía, Isaac Peral 6. Y si quieres lavar tu coche y dejarlo limpísimo, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. Miramar Oil. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña. Qué voz bonita, ¿eh? Vamos a Taller Galicia JCAS, tu coche en las mejores manos. Son especialistas en el mantenimiento preventivo, también en, pues eso, te miran los embragues, los frenos, los amortiguadores, todo. Servicio de neumáticos también tienen y diagnosis multimarca y todo para tu coche, por supuesto. Aprovecha además esta promoción. Cambio de aceite y filtro por tan solo 59 €. Su teléfono es el 722-662996. 722-662996. Taller Galicia JCAS. Y primer cambio en el Depor, cambio con sorpresa, Adri. Sí, pues mira, ahora ya descubrimos por qué estaba calentando Balín. Pues ha sido Borja Granero, que se ha marchado como un auténtico resorte. Cuando todos estábamos pendientes de qué pasaba con Nacho Matador, qué pasaba con Mendy, pues vemos como Borja Granero se acerca al doctor Carlos Lariño, se va del campo y ahora juega Bóveda de central, sí, y Balín de lateral derecho. Primer cambio en el Depor por lesión. Bueno, pues problema, porque no estás precisamente sobrado de centrales, Adri. Ya no tienes a Derek, que es baja para toda la temporada. Si también pierdes ahora a Borja Granero, pues te quedas con un central específico que es Mujay. Sí, con Mujay como único central de los que partían de inicio en la temporada. Hombre, Bóveda tiene experiencia, incluso en primera división en esa posición, pero hace tiempo que no juega. Y luego también tienes a Bergantiños, que también podría jugar ahí. O sea, podrías recolocar tus fichas, pero en esa posición, digamos, de central puro, te quedas solo con Mujay, claro. Y otro problema, y es que Neco se estaba entendiendo bien con Tam, precisamente para esas jugadas de ataque. Y eso también va a ser otro problema. Sí, por poner algo en el otro lado de la balanza, bueno, Balín también te puede dar un poco más de profundidad por la banda y insistimos, a mí me parece que es donde el Depor puede encontrar el camino hacia la portería rival. Se retiró Mendy también en el Marino de Luanco, sí, y entró Chiqui, nada, delantero por delantero, o sea que el planteamiento sigue siendo el mismo. No sé si se ha retirado Nacho Matador, ¿no? Sigue ahí en el campo, ¿verdad? Sigue en el campo. Está. Bueno. Solo es un cambio el que ha tenido que hacer Manel. Ahí viene el Depor, agarrándose este partido en el que ha pasado muy poquito, 54 del encuentro, sin goles en el estadio de Riazor. Ha entrado a calentar Yago Gandoy, hacía tiempo que no lo veíamos siquiera ahí en la banda, a ver si puede tener también presencia en un partido que parece que requiere la presencia de centrocampismo. Ray al cambio de juego para Mujay, este se la va a dar a Jorge Balín. Ahí viene el ex del Fabril, corre por la derecha, no, se frena, se la da a Les Bergantiños para madurar un poquito más la jugada. Bergantiños para Balín, ojo que la pierde, el rebote la recupera el Marino de Luanco, viene a la contra, es Lora, Alberto Lora, se topa de nuevo con Balín, que embarullado está todo, qué poco fluido, qué poco fútbol, balón en banda para el Marino. Carlos, me preocupaba al comienzo del partido cómo había hecho la digestión del varapalo el Depor, la digestión anímica. Bueno, por el partido que estamos viendo la ha hecho mal. Claro. No quiero decir que solo tenga el Depor un problema anímico, que a mí me parece que lo tiene de fútbol, pero desde luego no le veo bríos a este Depor, ¿eh? No, es la imagen que yo te describía, ¿no? Es decir, parece como que espintó mucho el otro domingo porque sabía que ahí se la jugaba todo, pero como dependía de un tercero, pues nada, que ahí se desfondó, sí, ¿no? Lo que decíamos en Coruña Deportiva, ¿no? De la carrera, cuando estás en el último kilómetro de la carrera y pegas el sprint, exacto, si te dicen que tienes que hacer otros 2 kilómetros más, pues igual no llegas, ¿no? Y ahora pues hoy está jugando con una marcha muy lenta y no está con ninguna lucidez tampoco, ¿no? Es decir, no está sabiendo... Cuidado, que Cogontán, cuidado que Cogontán, que está tendido sobre el verde y cada vez que le tosen a este futbolista ya se levanta. Nos entran los miedos. No, es que yo creo que Arias ha pasado demasiado cerca de su cabeza y le ha dado un golpe en la frente, ¿eh? Vale. Se queja de un golpe ahí en la cara
Y sí, bueno, enseguida ha pedido disculpas, pero ha venido por ahí, ¿eh? Mira, bueno. Ya está Keco otra vez en marcha. La asistencia se la da con el pecho Miku. El pase de Keco para Villares. Despeja la defensa, banda. Pues salió con ímpetu, con brillo, ¿no? Con esa mala leche después de a raíz de la falta. Keco para protagonizar esa jugada. Desde Adri, la banda van derecha. 11 minutos de la segunda mitad y es cuando se acerca ahora el Depor al área rival. Se acerca, no dispara. Ahora había colocado otro balón de nuevo Keco desde la derecha, directamente a las manos del portero Chechu. Sí, es la primera ocasión de toda la segunda parte. De hecho, ha llegado más 12. veces el Marino, ¿eh? Sí, no, han arrancado mejor ellos, que es lo que decíamos hace un rato. Buscábamos una reacción en el Depor y sin embargo parece que los que han salido más enchufados es el Marino del banco. Bueno, hay más futbolistas haciendo ejercicios de calentamiento, Adri. Está Gandoy, está Borja Galán y está Raico. Siguen Galán y Raico, que ya llevaban un ratito y se han incorporado después de la entrada de Balín, pues Yago Gandoy. Del partido, bueno, es complicado hablar de actuaciones individuales, ¿no? Porque la verdad es que el Depor hoy no está fino, pero Lara hay momentos donde no sabes ni si está en el terreno de juego, ¿eh? Sí, bastante intrascendente, ¿no? Hizo la del sombrerito aquel a Miku y se acabó. No, poca cosa, sí. No más. Bueno, juega el Deportivo, Alex Bergantiños arrebata un balón al que le da con la testa, sigue manejando la pelota el Deportivo, Cuero atrás para su portero, pelotazo arriba de Lucho con la derecha al cielo de Riazor, salta por ese balón el propio Chiqui que ha entrado en el terreno de juego en esa lucha con Alex Bergantiños, el balón ahora para Nacho Matador, cae al suelo Matador, le pitan, le cobran la falta a Raí. La saca rápido Matador buscando la jugada por la derecha. Está Morán, la saca la defensa, balón para el Deportivo en la contra, es Keco con Miku, se ha perdido ese balón por fuera, banda para el Marino del banco. Uf, qué desastre, el partido no hay por dónde cogerlo, ¿eh? El partido es soporífero, malo. Es el partido que decíamos al comienzo, Carlos, de nos vale, venga ya un 1-0 como sea. Sí. Es que está para eso, ¿eh? Minuto 58, sigue sin disparar entre palos. Y el que marque se lo lleva, ¿eh? Yo creo que es importante que salga Borja Galán ahora al terreno de juego, porque a ver si puede dar un poco de alguna velocidad, algún cambio de marcha. Yo creo que varios cambios se necesitan. Sí. Recordamos que tienes la ventana, te quedan 2 ventanas, puedes hacer hasta 4 cambios más. Pues el partido yo creo que exige un revolcón, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, pero ya no solo de jugadores, sino yo diría de plan, de estilo, de dibujo, de hacer algo distinto, porque no. Yo creo que solo con hombre por hombre, poquita cosa vas a cambiar, ¿eh? Ahí viene Alex Bergantiños, viene el capitán filtrando un pase para Lara, a ver si hace el control rápido, lo hace orientado, se mete en el área, banda izquierda, Alonso Lara cae al suelo y ahora pita penalti. Penalti a favor del Depor. No lo dio el colegiado, venía veloz. Alonso Lara, que decíamos, ¿dónde está Lara? Pues ha venido para cobrarse ese penalti. Penalti a favor del Depor. Carlos, voy a decir que hay algún otro por ahí que tampoco lo estamos viendo, a ver si así, ¿eh? Vamos a ver la jugada repetida, eso como dice Adrián, acababa de señalar a Lara que no se le veía durante el partido. Las asistencias para Lara, ¿eh? Bueno, la falta es clara, ¿eh? Me queda la duda de si es dentro o fuera. No, dentro, seguro. Yo lo vi muy claro. La caída es dentro, Carlos, pero espera. Tú dices la falta, si se ha hecho otra. Sí, es dentro, es dentro. Yo creo que es dentro. Es dentro, sí. Penalti claro, entonces. Penalti claro. Yo lo vi claro, ¿eh? Escuchaba aquí algunas malas lenguas que decían penaltito. No voy a desvelar quién es el autor de tremenda sacrilegio al deportivismo, no se puede decir, pero en la tele, querido compañero, que ahora nos oyes, es penalti. Para mí sí, para mí hay un contacto claro ahí y es penalti. Se queja del golpe en la rodilla Lara, bueno, pues penalti la pide Miku, para Miku, ¿no? La pide Miku, anda por ahí merodeando que Gontán, pero yo creo que ya con la vista le dice, aparta de aquí, muchacho. Bueno, pues tiene la posibilidad de situarse como máximo goleador. Lora le viene a decir dónde se tiene que tirar, está tirando ahí de capitán. Y poniéndose delante de Miku, bueno, esto es lo que hace un jugador ya veterano, sí, un perro viejo. Lo que pasa es que el que va a tirar tiene también horas de vuelo, ¿eh? Ahí viene Miku para ponerse Pichichi. Está cojeando a Lara, a ver si puede volver. Se puede poner por delante el Depor. ¡Miku! ¡Gol! ¡Marca la
las orejas, gol de Miku. ¡Gol del Depor! Desde los 11 metros lo tiró a su izquierda Miku, con potencia, lo adivinó el portero, pero venía con mucha fuerza para adentro. Marca el Depor, marca Miku. Depor 1, Marino de Luanco 0. Quedaba yo con la frase a medio construir hace un momento porque veíamos otra repetición más y ahí te quedas masticándola, ¿eh? Ahí te quedas masticando un poco la jugada. Vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen más, pero bueno, ahí está, el gol. El Depor consigue desatascar el partido. Primer disparo a puerta, ya ha tenido que ser de penalti. Adivinó la intención de Miku, Chechu Graña, pero finalmente inapelable. El remate del hispano-venezolano, gol del Depor, minuto 61. Se pone en ventaja el equipo coruñés. Y bueno, pues respiramos un poquito porque tal y como lo estábamos viendo, Carlos, parecía que solo así podía llegar el gol, ¿eh? Sí, desde luego no había hecho ningún mérito para estar delante del marcador. Para nada, sí. Y bueno, pues bueno, ha conseguido eso, un error que ha cometido el Marino del Luanco que le ha servido en bandeja pues esta oportunidad clara, ¿no? Sin ningún tipo de oposición, el delantero frente al portero y bueno, pues una jugada que ha sabido convertir el Deportivo y que va, bueno, es la situación. Mira que quiere más, viene Neco Bóveda jugando casi de delantero en el desmarque, Cuero para Chechu Grana. Esto también va a cambiar por completo el escenario y la, digamos, aportación que vaya a hacer o la propuesta del Marino del Luanco. El Marino la contra ahora no le vale y se tiene que exponer un poquito más y a ver el Depor si opta por recular y jugar a la contra o si opta por aprovechar de otra manera los espacios atrás. Dadme un minuto porque Teba Chacón celebraba el gol Miku poniendo así las manos en las orejitas, pero nosotros tenemos mejores maneras de conseguir escuchar bien, ¿eh? Bueno, pues sí, con Audias recuerda que oír y escuchar también es entender, es conectar, y recuerda que no debes resignarte a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en calle Rubine 18. Audias. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Adrián, casi la liamos, centro de Guaya desde la banda izquierda, llegaba el remate Arias, salía Lucho, se lió, golpeó el balón en Arias, le quedó por ahí muerta. Bueno, no está dando sensación de seguridad hoy Lucho, ¿eh? Sí, otro balón que no ataja de primeras, que se le escurre, ¿no? Como si tuviese mantequilla un poco en los guantes. Y es una constante durante todo el partido. Menos mal que yo por un momento parecía que se mascaba la tragedia. Pito algo al árbitro ahí y digo, uy, la compensación. Encima el balón cayó allí medio muerto y vamos, era la situación ideal. Estuvo rozando la falta, ¿eh? Mira, es que sale Lucho a cogerla por arriba y al final como que no la engancha, le pega el balón en el estómago, queda por ahí muerta, reacciona rápido, pero y hay un balón del Marino, fácil. Ahí, justo al lado para rematar. Ataca el Depor, Adri. Ataca el Depor, me escriban por aquí que sí, que hay que actualizar el marcador en el YouTube, que sigue 0-0, así que los que nos sigáis por ahí, tranquilos, que está ganando el Depor. Ya, mira, mientras lo actualiza Teba, mira, lo pongo yo así, yo con los dedos. Mira, ¿ves? 1-0. Así. Está churro como el partido, lo de los dedos. Joder, macho. Es que hay que estar al nivel, Adri. Ay, qué gracioso. No te estaba viendo, Fran. Ay, por favor. Vale. Es entrañable, ¿no? Bueno, es Javi el que lo está poniendo bien ya. Por suerte tenemos a Javi, él pone cabeza y bueno, sentido a todo esto. Ya está actualizado, ¿eh? Arreglamos nosotros antes lo del marcador que el Depor lo del juego hoy, Carlos, ¿eh? Sí, sin duda, porque el Depor de momento no tiene mucho arreglo, ¿no? Así que... Si está echando de falta a Uche Agbo, es la pájara post-shock del otro día. Lecturas para la semana. Bueno, lo mejor con diferencia el resultado, vamos. Puedes echar de menos a Uche Agbo no por la gran aportación de Uche Agbo, que insisto, para mí me parece que está por debajo de lo que se esperaba de él, pero es que estás jugando de otra manera. Antes tenías a 3 por dentro y hoy has optado por poner a Lara, que no tiene nada que ver con él, y por jugar de una manera distinta. Yo creo que por ahí sí que el Depor puede estar notando ese vacío que se le ve en la parcela y en la creación, ¿eh? Cuidado el saque largo del portero, el rebote no lo ataja la defensa, viene Keko Gontán, se quiere meter hacia el área, se hace hueco Keko se la quiere dar ahí a Raí. ¡Ay!
La ha perdido en última instancia y hay falta en ataque. Falta de Keko Gontán. Cuero, por lo tanto, para el Marino de Luanco. Está el partido ahora ya que empieza a romperse un poquito, ¿eh? El Depor quiere más, ya era hora. Y yo creo que perfectamente se puede ampliar ahora, visto que se ha abierto la lata, el marcador. Yo ahora veo un poquito desesperado al Marino de Luanco, a ver qué ocurre. Queda mucho tiempo todavía, estamos en el 66. Le hacía falta al Depor quizás un poquito de velocidad arriba para los robos, para cuando el Marino se empiece a inclinar un poco más, sacudir esto. Va a haber cambio. Va a entrar Gandoy. Es Gandoy, sí. Yago Gandoy. Veíamos ahí una rubia cabellera y parecía que era Borja Galán, pero es Yaguito Gandoy el que va a entrar. Cuidado que antes le toca dar a Luis Morán. Va a poner ese centro de cabeza, la entrega Lora. Se lamenta Lora, da un golpe al suelo. Es pequeñín Lora, para ese tipo de remates. Como mínimo hay que ser la altura de un base del Básquet Coruña. Adri, es pequeñín, pero remata en el medio. No sé si creo que es Balín y de Mujaid, y el que remata es él, Sí. Por eso se lamentaba. Están Balín y Mujaid y el que gana es el pequeñín, que eso es inaceptable. Sobre todo con Mujaid ahí al lado. Es que no sé si tenéis los datos. ¿Cuánto medirá Lora? Te lo digo ahora mismo. Porque, vamos, cuando digo pequeñín es que es pequeño, es bajito. Y le ha ganado, como dice Fran, pues la batalla ahí a los dos defensores. Sacará de banda el Marín. 1,64. Pues ya ves. Es que yo creo que la temporada, alguna de las temporadas, es el más bajo de toda la liga en primera división, esa altura, sí. Bueno, y en esta acción es que llega mal y todo eso, pero es que tienes que hacer algo más por lo menos molestar. Y Mujaid ahí tiene un exceso de confianza que ni siquiera hace la demanda ir a por el balón, Y en una de estas te la lían, que hay que recordar, el Depor está ganando 1-0 en el único disparo que ha realizado entre palos y que ha sido un penalti. El dato ya lo dice todo. Se está cocinando ese cambio. Vemos gritos. Ahora va a entrar Yaguito Gandoy. Hace tiempo también que no lo vemos. Dime, Franco. Con la entrada de Gandoy, una conclusión u otra. O Gandoy ha adelantado a Borges o Borges aún no está para esto. Claro, yo creo que más bien es eso. Bueno, no sé. Bueno, me alegro por Yago Gandoy, que hacía bastante tiempo que no participaba. Sale el balón, va a producirse ese cambio y ahora vemos por quién es el hombre al que sacrifican. Lara, Raí. Es Lara. Sí. Alonso Lara, bueno, no era tampoco muy complicada la apuesta, era uno de esos dos y se va Alonso Lara, que además había quedado un poco renqueante, dolorido de la acción que valió el penalti. Pues fue una arrancada en velocidad y es lo que le está dando al Depor el partido. Con lo cual podemos decir que se retoma el plan de partido inicial, ¿no? Es decir, que ahora lo que va a hacer el Depor es volver a jugar con 3 hombres por dentro, como venía siendo habitual, y no como ha sucedido hoy, que ante la ausencia de Uche pues ha jugado Lara, Carlos. Sí, la verdad que no, yo creo que es un poco una rectificación. Bueno, también es verdad que es una rectificación ya con el marcador a favor. Es decir, como que el papel que pedía de Lara pues ya estuviese cumplido, pero es verdad que no hemos visto ninguna jugada así con mucha claridad, salvo que... Cambia ahora Rai su posición, claro. Y se coloca en el centro del campo Gandoy, al que le daban indicaciones Miku, Alex Bergantiños y Eneco Bóveda. Vaya falta ahora por detrás al que hacen y tarjeta amarilla clara para Emilio Morilla, para el defensa central. Morilla fue el autor del penalti y se quedó sin cartulina en la acción del penalti y se la ha llevado ahora. Llevaba sin jugar Yago Gandoy, Adri, desde el partido del Compos, desde el 24 de enero, que bueno, jugó 15 minutitos aquel día. No fue el culpable de aquel desastre, ¿no? No, el último partido donde tuvo minutos pues fue en Salamanca, en el Elmántico, que jugó 68 minutos, salió de titular. Bueno, pues fue el último día que tuvo una participación importante en el Depor. Teba Chacón ha marcado el Depor, lo festejan los nuestros. Bueno, lo han festejado, hay que poner orgullo, dicen, por favor, cabeza ahora, no nos olvidemos que estamos jugando mal, qué santa alegría, dice Galicia. Víctor decía hace un rato, somos sacerdotes del culto del sufrimiento, ya veis que está la gente como muy inmersa en lo que es la Semana Santa. Muy poética, sí. Dice Jorge, como juguemos así los próximos partidos, lo vamos a pasar muy mal. Y dice contesta Fernando, pero a ver, con el gol nos metemos bastante arriba, a ver si nos metemos arriba. Mala primera parte, decía uno, está mejor, lo mejor es que el Stuttgart no nos ha creado peligro. Y ponía
una camiseta, bueno, porque se parece, Sí, ¿no? sí. La del Marino Sí. del Banco. Vale. Es tal cual, la del Stuttgart. Nos mandaban también saludos desde Cleveland, un fiel oyente Vaya. del Depor. Veremos a ver si resucita. Bueno, por el momento vamos ganando. Nos saluda ese oyente y también otro que lo hace desde Buenos Aires. Nos están siguiendo también a través de esa retransmisión de YouTube del canal de Radio Coruña. Ya ves que están animadillos los oyentes. Esperemos que nos sigan mandando mensajes y nos cuente cositas sobre el partido. ¿Te apasionan las motos? Baviet Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Turatec, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviet Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviet.es. Baviet Moto Adventure, prepárate para la aventura. La tuvo el Depor en las botas de Gandoy, Adri. Sí, una jugada de Keko Gontán, se hizo hueco, se la filtró ahí en el área, remate, impactó en la defensa, córner para el Depor. Ahí viene Salva Ruiz, la tuvo, como dices, Yaguito Gandoy. Se le quedó muy atrás, fue una pena. Al córner la puso Salva Ruiz, remato de cabeza Villares, balón en puerta, doble cambio en el equipo de Asturias, en el Marino de Luanco. Yo creo que también va a cambiar el dibujo, va a entrar Orbiz, va a entrar también Iván y yo creo que va a retirar a... Se va. Sí, se Morilla, va, ¿no? se va Luis Morán Y Morilla, me parece que. y Morilla, uno Sí. de los defensas. Morilla, que bueno, tiene es- tarjeta, ¿no? sí, es un central por otro central, precisamente pues, estaba amonestado y también estaba amonestado Luis Morán y entra pues, un extremo izquierdo como es Iván. Bueno, pues ahí está ese cambio. Iván Fernández, que entra por Luis Morán, es el segundo de esos cambios que ahora mismo están comentando por megafonía. Eneco Bóveda, que también hay que decir que en la jugada esta tan peligrosa, todo partió de una arrancada de Eneco Bóveda también, que se está sintiendo bastante cómodo ahí en el centro de la zaga. Yo lo veo más suelto ahí, paradójicamente, que en la posición de lateral derecho. En la posición de lateral, lo de Eneco Bóveda, Carlos, es un misterio. Hay partidos donde dices, joder, que bien, ¿no? Que ha hecho un partidazo. Hay otros días que no lo acabas de ver, ¿no? No es el dueño Ahora- de ese carril como todos esperábamos o nos gustaría. Ahora Borja, que le mete el codo a Salva Ruiz en la cabeza, a la altura del línea, grita Salva Ruiz y pita la falta. Hombre, si pitas la falta por un codazo, supuestamente tiene que ser amarilla, o entonces reconoces que no la has visto. Al final se ha convertido en un jugador comodín. Sí. Pero bueno, eso, que no brilla especialmente. Tiene algún día que tiene más lucido y donde parece que, sobre todo en el perfil de lateral derecho, pues está bien, y luego hay otros donde es muy gris. Y bueno, parece que donde tiene más contundencia pues es en tareas defensivas. Mira, ahora sacó la falta Bóveda en la peinada de Miku, para Keko Gontán, el Depor que quiere el segundo, Yago Gandoy, se la dan al futbolista coruñés, Gandoy para el propio Eneco Bóveda, Bóveda para Alex Bergantiños, otro pase para Miku, la entregó de primeras, ya había arrancado su desmarque Raí, pero balón que protege el Marino de Luanco. Ay, el partido, Carlos, está para que si quiere pitar el final ahora no pasa nada. Yo creo que eso es lo que piensan los de abajo. Los jugadores del Deportivo. Yo creo que el Depor va a ir a por el segundo, A ver. Hijo, dices, o... Sí, hijos ya tiene unos cuantos. Porque gol, es que no tiras a puerta. Es que es imposible llevar más goles con menos disparos. Un Ahí. penalti, un gol, se acabó. Sí, si estuviese Luisito en el banquillo del Marino de Luanco, la rueda de prensa ya sabríamos cómo iba a ser, Hoy sí que habría razones para esa queja, porque bueno, es un milagro que el Depor pues, esté ganando este partido. Es de empate y ya. Sí, totalmente. Lo único bueno que le va a dejar esta jornada al Depor, si esto acaba así, es que aumenta su diferencia con el Compostela a 7 puntos, pero bueno, el Numancia, que es el tercero, y lo que nos importa es esa tercera plaza. Sigue, ¿no? A 4. Pues sigue a 4, seguiría a 4. Hay que acabar esto aún, de todos modos, Adri. Ahora lo intentaba Salva Ruiz por la derecha, ese centro demasiado potente, sin criterio, potencia sin velocidad, velocidad sin control, no sirve de nada, Ya casi me lío yo con la típica frase. Sacada de banda el Marino de Luanco, estamos en el 75, pues quedan 15 más lo que puedo añadir que por la salud de todos esperemos que no sea demasiado. Entre poco y nada. Minuto 75, siempre nosotros a estas horas nos vamos de ronda. Vamos con esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Vamos a recordar que el Depor de momento está ganando. Casi Uy, no. la liamos,
Arias en el pase, así que vamos con la ronda mejor. Falta en ataque del Marino. Vale, bueno, justo me habías pillado. Si me podéis decir el resto de los dos resultados, fíjate que poco preparada voy. ¿Qué echas de menos? ¿Los otros resultados de este grupo? Sí, los de este grupo justo. Pues el Compostela perdió en casa con el Numancia 1-2 y el Racing de Ferrol ha ganado esta tarde 1-0 al Langreo. Bueno, pues eso es lo que quería, porque en tercera lo tengo controlado. Finalizados ya el Silva 1, Estradense 4 y Deportivo Fabril 1, Choco 2. Recordamos también esa victoria del Leima frente al Almansa 89-73 en Oforno de Riazor. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Por fin en A Coruña, tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu setup gaming. Primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Digitarutech Store, en el centro de tu vida digital. Y síguenos en Instagram. Tarjeta amarilla para Yago Gandoy. Sí, bueno, que enseguida se la ha mostrado, ¿no? Un poco raro, ¿no? Una falta y una faltita, tarjeta. Claro. Y es una falta tampoco nada escandalosa. Sí, es una falta, digamos, de las que hay que hacer para cortar. Bueno, no tiene mucho más allá, ¿no? Ni la jugada es prometedora, ni fue brusca, hacer daño. Bueno, pues amarilla para Yago Gandoy, que se quedaba sorprendido. Yo creo que se puede definir así en cuanto vio esta tarjeta amarilla. Nacho Matador, en el cuero para Trabanco, con el 5 a la espalda. Se incorpora ahí Alberto Lora. En la circulación con Arias, el mejor futbolista sin duda de este equipo, pero ahí se encuentra con nuestro Alex Bergantiños. El Depor ahora busca la contra, está haciendo un poco un Marino de Luanco. Sí, pero ni el Marino de Luanco en la primera mitad llegó en un par de ocasiones, ¿eh? El Depor por ahora, insisto, nada. Bueno, y con pases como los que estamos viendo, ni de broma, Carlos. Sin entenderse realmente, es decir, buscando la contra, pero sin entenderse, ¿no? Porque es decir, que Gandoy ahí no se enteró muy bien de esa jugada, quedó ahí el balón colgado. Bueno, es decir, están eso, con una marcha que no es la propia, ¿no? Es decir, de equipo. El partido es tan castañita que estoy por volver a decirle a Teba Chacón que haga la ronda otra vez. A ver si cambia. Aprovechando también. Una cosa, ¿no? Yo te iba a decir, Frank, que a ver si no vamos a terminar como decías tú antes a Jorge Lema, con el Pontevedra rezando por el final del partido. Bueno, pues hay que rezar, pues se reza. Para eso estamos en Semana Santa, también, ¿no? ¿verdad? Sí. ¿No, Carlos? Sí. Que, por cierto, hay que felicitar también a nuestro José Luis Lemos, que ganó su partido 3-2 a las Londres con remontada. Ostras, iba 0-2, ¿eh? Sí, o sea, fue una remontada en toda regla, así que felicitamos desde luego al Bergan, que se está metiendo en un lío, eso que lo tenía muy a huevo. Así que un abrazo para Lemos. Ahí está. Oye, hemos visto ahí una acción del portero del Marino de Luanco evitando un córner, vamos, está bien de velocidad, ha llegado casi hasta el banderín de córner a mandarla fuera de banda. Y sigue el Deportivo ahora por la banda derecha, la banda de Jorge Balín, que ha entrado pues a raíz de la lesión de Borja Granero. Tenemos que preguntarle después a Rubén de la Barrera, pues qué se sabe del pronóstico del central, del ex del Extremadura. Moviendo la Mujait para Eneco Bóveda, la pisa Bóveda, se acomoda la bola, cambia el juego para el propio Balín, salta por todas Balín, aunque la pierde delante del capitán del Marino de Luanco. Cuero para el conjunto que viste de rojo. Quedan 11 minutos más lo que puede añadir el colegiado para que se termine este partido, que no va a pasar a los anales de la historia como uno de los grandes encuentros vistos aquí en el estadio de Riazor. Y leía por la mañana en la crónica de la previa, digamos, en el comercio de Gijón, y decía algo así como: el Marino de Luanco visita la cancha del otrora poderoso Deportivo de La Coruña. ¿Qué daño me hizo esa frase? Creo que es la realidad. Ya no somos un grande. Dice, ya vamos dando un poco de lástima, ¿no? Lo Sí, que te porque sugiere ese titular. Sí. Lo que iba a ser un poco insignia esta temporada se ha quedado en Lanchita. Sí. La lanchiña. Lanchiña, sí. El pulpo más rico. Qué rico, sí. Ya está. Qué rico el pulpo de la Nosotros, lanchiña. cuando el partido no nos deja fútbol, o sea, al tema. Sí, tenemos que hacer un podcast de gastronomía, porque sí, se nos va siempre hacia ahí, es lo que tenemos. ¿Qué queréis? Cuando no hay fútbol, Claro. pues por lo menos algo de comer. Y acabábamos de ver un disparo a puerta de Raí, alejado por encima del larguero, y seguimos con, bueno, pues esta estadística: 80 minutos de juego y un disparo entre palos con un penal. Efectividad máxima. En fin, y preocupación máxima también, que También. no todos los días va a sonar la flauta así, Ahí viene Mujait para Keko Gontán. La deja pasar Keko, quiere correr Keko, viene por la derecha, a punto de escurrírsele, no la pierde, sigue muy cerquita de la línea de cala y se frena Keko Gontán.
Ahí se ha parado un seco. Es que, si te das cuenta, es que, claro, no hay velocidad. Si de voy ningún tipo, solo. o sea, claro. Ha dicho, bueno, ¿para qué me voy a fatigar si total la voy a perder? Y Es que- aparte es más es que- inteligente la lectura. Es que, Adri, el partido está en un punto donde hay 2 o 3 que tienen en mente hacer el segundo gol y el resto que tienen en mente decir, no, mira, déjame mantener la posición, que esto así ya está, ya más que esto no vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues pasa eso. Pues que va a haber Keco quiere doble- salir a la contra y se da Mira, cuenta mira, y se viene va solo. Mujay, está en el área Mujay. Hay que rematar antes, Mujay. Hay que rematar antes. Se metió córner, pero se ha quedado dormido. Todo lo bien que hizo. Y va a hacer un triple cambio. Mira, ahí está el ansiado Claudio Bobí junto a Raico y Borja Galán. Triple cambio en el Depor. Es verdad, Bobby está aquí todavía. Sí. Claudio Bobí. Y pues yo no lo vi calentar. Yo tampoco. Yo creo que quiere revolucionar el partido ahí por completo. Keco González se marcha. Entra Raico, que empezó con mucha efervescencia, mucha fuerza su llegada al primer equipo y en las últimas semanas viene teniendo cada vez un rol un poquito más discreto. Salva Ruiz también se va. Vaya. ¿Va Salva Ruiz? ¿Entra Borja Galán? No, ¿Va a Raí, jugar de- perdón. Se va Raí. Estamos haciendo engaño a la gente. Se va Borja Galán, se va Raí. Y el último cambio, están ahí poniéndose de acuerdo. Y entra Bobby a ver quién por es. Miku, ¿no? Se va Miku, correcto. Con su golito de penalti, la mitad de los goles los ha marcado desde los 11 metros. Mira, se lo da al árbitro. Ahí se va el venezolano Miku. Bueno, pues Claudio Bobí acumulando minutos de refugallo, que diríamos por aquí, porque lo último, mira. Viene para el córner para rematarlo, ojito, cuidado. Su último partido ante el Compo, 68 minutos. A partir de ahí jugó 9 contra Unionistas, 11 contra Guijuelo, 18 ante el Racing de Ferrol, 4 con el Pontevedra y 5 con el Celta B. Sí, una colección. Y bastantes me parece. Pues ahí viene el saque de esquina el Deportivo. Borja Galán, el remate fuera. Hay que ver lo que dan de sí. Le dio Bóveda. Fran. Dime, perdón. Digo que hay que ver lo que dan de sí unos 5.000 kilómetros. Los del último partido. Que al final te quedas una temporada más. Yo no tengo duda, o sea, es una grandísima persona, apreciado por sus compañeros, un trabajador nato que acaba los entrenamientos, se queda, tal, pero es que no acaba de encajar. Y con el coste salarial Pues que tienen claro. la tarta salarial de esta plantilla, es para tirarse de los pelos. Y es para que quien también hizo esa operación, hombre, que lo pienses un poco. Mira qué bien allá jugando hoy en el pase para Raico. Raico a trancas y a barrancas, mantiene la pelota. Cuero ahora para Borja Galán. Que poco juega Borja Galán, ¿no? Uy, vaya agarrón ahí entre Villares, entre los dos 22, entre Villares y Chiqui, hubo falta de uno al otro y luego los dos agarraron de la camiseta, el árbitro dijo, bueno, pues se compensa una por la otra y que siga el juego, ¿no, Carlos? Algo parecido. Sí, y tuvo suerte de que no le sacara la tarjeta amarilla, porque el agarrón era muy claro, insistió en agarrarlo y hasta que lo tiró no paró, ¿no? Y luego el Por otro eso- dijo, pues yo también me agarro de la camiseta, Por eso ¿no? me reía, claro. Pero vaya jugada. En fin. Nacho Matador con el 6 a la espalda, juega por la derecha, el ex pivote del Fabril, aquel Fabril con Pita y con Alex Bergantiños, jugaba poquito, ¿eh? Hombre, Este jugador ahí. Compite con Alex Bergandiño, estaba la cosa complicada, ¿eh? Sí. Pero ahora dos. para Alex Arias. Bueno, vaya dos. Pita, ya lo veis, está haciendo carrera ahí en el Lugo. Está jugando un poquito menos estos años. Ahí viene la amarilla por la de antes. La amarilla para Villares. Y le dice Villares, sí, es cierto. Confesando. Es Yo que ya me parecía raro. me quedé atrapado aún en el tema Bobí, ¿eh? 32 años, tiene contrato hasta junio de 2022, creo, si no me falla el dato. Y el rendimiento es que es para tirarse de los pelos. Cambio en el Marino del Banco, entra Nol, se va Nacho Matador. Y va a haber otro cambio porque también entra César Suárez, es decir, consume ya por completo sus cambios Manel. Y es cambio evidentemente ya ofensivo. Nacho Matador un medio centro, Enol es un delantero. Y se va Lora. Sí, Alberto Lora, correcto. Ya se va por la banda directamente para no perder tiempo, que estaba en esa posición. Y Suárez, pues es un medio centro que entra por Lora y se va a quedar con un solo medio centro. Pero bueno, insistimos, quedan 5 minutos para que acabe esto. Está ganando el Depor 1-0. Marcó Miku de penalti y el Depor no ha tirado más a puerta en todo el partido.
Así que, Adrián, vamos a intentar no estropearlo en los 5 minutos que quedan, por lo menos. Ahí ha atajado un buen balón Jorge Balín, que ve el hueco por dentro. Balín se la da para Yago Gandoy. Que era la jugada de Mujay cuando se incorporó antes en el área. Había que rematar, porque vino con una superioridad, había ganado la posición y porque era de es rematar. la sorpresa, Adri. Es, todo lo que está haciendo el Depor es muy previsible, pero lo que no tiene previsto el Marino es que te aparezca un central irrumpiendo desde atrás. Y por eso fue la sorpresa. Claro. Porque por el resto, nada de nada, ¿eh? Y luego ahí se durmió, condujo demasiado y ya enseguida le cerraron el camino. A ver qué tal llegó Gandoy, que parece que está con ganas. Estamos ya en los últimos instantes del partido. Minuto 86 del encuentro. 1-0 sigue ganando el Depor con ese gol de penalti de Miku. Fuera ahora para Yaguito Gandoy. Protege la bola Gandoy. Ahí se frena cerca de la zona de 3/4. Se le da atrás al otro rubio, Alex Bergantiños. Ahí Alex a punto de perderla, pero se la da al canterano, a otro canterano como es Jorge Balín. Este filtra un paso hacia arriba, se topa con el lateral, banda para el Depor. Bueno, ya nos estamos acercando al 90, ya es un avance, ¿eh? Que acabe ya, por Dios, que no añada nada. Yago Gandoy tiene la pelota, Gandoy se la da a Borja Galán, y cae al suelo ahí Salva Ruiz. Y la contra del Libro para el Marino del Lubanco, pero no se entienden unos y otros. Ahí se quedó trastabillado Borja. Balón para el Depor en banda. Carlos, hay algunas entregas que también, de verdad, hay errores. Yo comprendo el error cuando intentas algo, ¿no? Y un pase complicado, tal. Se están fallando entregas a 2-3 metros. Sí, no, es increíble que, yo no sé, ya te digo, es que han jugado todo el partido como muy dormidos, ¿no? Es decir, no, parece como que no... Suena, perdona Carlos, falta y la tensión lo dije ya antes, me suena a partido de pretemporada, 5 de la tarde, 32 grados, este ritmo de, qué sopor, ¿no? Sí. Ese es el ritmo del partido. Desde luego, no sé lo que pasará la próxima semana, pero desde luego sí que parece constatarse lo que nos temíamos, ¿no? Es decir, que esta semana... pues ha sido una semana como de desconexión, Sí, ¿no? y la sensación es que con esto no te difícilmente te va a dar para acabar entre los dos primeros. Sí, por eso. Y eso es lo peligroso, ¿no? Sí, la ventaja es buena, 4 puntos es un tesoro. Y la cosa, pues parece que va a estar entre el Depor, el Numancia y el Racing de Ferrol. Se mide para la semana que viene, ¿no? Sí. Bueno. Lo que pasa es que tú vas a jugar contra el Langreo y claro, campo complicado, porque insisto, es una cosa que a mí me recuerda mucho a Obao y con este precedente... Yo creo pues que el también. peor de los campos, de los tres de los pajaritos que ya conocemos, que es un campo que se puede jugar bien, el del Marino del Lubanco y el del Langreo, el peor creo que es el Marino, me parece, ¿eh? Sí. Yo creo que, evidentemente, en los pajaritos vas a estar muy bien, muy adaptado a él. Los otros dos... te van a dar que pensar cuando salgas a calentar. Entonces, bueno, ojalá veamos el Depor de Barreiro y no el Depor de Obao. Pero es que el Depor que hemos visto hoy a mí solo me deja dudas. Sí. Pero bueno, construir con la victoria pues siempre es mejor, ¿no? Y fíjate que decíamos que teóricamente este iba a ser teóricamente el partido más fácil. Bueno, porque es el colista, claro. Pero se está convirtiendo, pues nada. Es un buen equipo, ¿eh? Sí, ha jugado. Y tiene buenos jugadores, es decir. Desde luego ha tenido mucha mejor propuesta hoy el equipo asturiano que el Deportivo. Lo que ha quedado claro en lo que va de temporada es que casi todo el mundo tenía muy claro lo que quiere hacer en el campo, cómo lo quiere hacer, ¿no? Y el plan de partido muy definido. Y el Depor pues ha perdido buena parte del tren del ascenso en el camino. Mira, ahí viene Bobby, conducción de Bobby, ¿qué pase le da? Bueno, a punto de salvarlo, lo salva in extremis Borja Galán, se quiere meter en el área, no ha tomado la mejor decisión posible Bobby, que tenía mucha gente, cae al suelo Borja Galán, y es falta y amarilla, ¿no? Por lo menos de color, es Miguel Prado el que le mete un viaje por detrás a Borja Galán, que se hace daño. Y además innecesario totalmente, ¿no? Ya había filtrado el pase Borja Galán. Ya había pasado, vamos. ¿No hay tarjeta? Es lo que te es sin balón, ¿no? Precisamente, como no hay balón y innecesario esa falta, pues entras enseñando los tacos y encima entras marcando el territorio con el codo. Al tobillo, ¿no? Minuto 90, Adri, es lo mejor de todo. Minuto 90. Y ahora vamos a conocer el añadido, que puede ser incluso lo mejor de todo, que sea muy corto. 4. Pues son 4. 4 minutos le quedan. Me sobran 3. Al partido. Y medio. Cuero ahora para Salva Ruiz. Se gira Salva Ruiz en esa conexión que tenía en la banda izquierda. Toca Yago Gandoy.
apurando la pelota Gandoy, Cuero ahora atrás para Mujay, hay que sacar la pelota de ahí como sea, ¿eh? No la quiero ver ahí ni en pintura, ¿eh? Ahora mismo el esférico, 4 de añadido en este estadio de Riazor, al que ya hemos pues ganado 30 segunditos, aproximadamente, sí. Ya estamos más cerca. Importante ahora no tener ningún error. Como el que acaba de tener ahora Jorge Balín en la entrega, se le da para el rival, viene con el 8 a la espalda, moviendo la pelota César Suárez, ahora para Trabanco, el central ahora diestro, Trabanco ahí se frena, la subida de Bobín, esa presión, consigue incomodar al futbolista y Trabanco se la da para su portero. Están ya por megafonía pues dando las órdenes para la salida ordenada del estadio de esas 500 personas que tienen derecho a la entrada hoy aquí al estadio de Riazor. Protegiendo la pelota el Marino de Luanco, que quiere cargar ahora por la banda izquierda, por esa banda de Guaya. Cuero ahora para el centro del campo, ha refrescado por completo también a sus peloteros en la medular. Manel, insisto, muy buen partido el que ha hecho el Marino del Luanco hoy aquí en el estadio de Riazor. Arias la deja, Cuero en el área, sale de ahí la pelota, la despeja. Finalmente Jorge Balín, pero al ritmo que estaba yo narrando, lo despejaba así. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco ímpetu! De verdad, para pegarnos un susto gordo, Mira cómo Rubén de la Barrera le dice a su equipo que salga de la cueva. Yo creo que corre más Rubén de la Barrera en la zona técnica que en el deportivo, Es que por ahora mismo se ha quedado atrás, se ha quedado ahí clavado. Sí, no, totalmente. Y por lo menos intenta tener balón y defenderte con el balón, que quedan 2 minutos. Nada, se han metido ahí en la trinchera y me parece que es ceder demasiado espacio para el Marino. Cuidado el balón arriba, está casi como un central ahí Borja Galán, el remate arriba afuera. Lo intentó Orbiz desde fuera del área, bastante desviado. Cuero para Lucho. Pues ya ves, el que está tirando a puerta es el Marino del Luanco, no el Deportivo. Las estadísticas del partido pueden tener tela, Sí, desde luego, sin duda. O sea, la de tiros a puerta del Depor la sabemos, no hay duda. Sí, solo hay una. Pero sin ser incluso tiros a puerta. Pero mira qué bien tirado el tiro nuestro. Sí, convertido en gol. Mira, y esta que acabamos de ver, la fortuna es que la ha pegado mal, porque ha tenido tiempo a bajarla, a disparar, y si va entre palos, ojito, esta es la de siempre, ¿no? Si va por dentro, ya. No, por ahí el Depor ya directamente a pelotazos arriba. A ver si en una de estas la puede ganar el Bobby. Cerca del área, de espaldas a la portería. Esta no la ha ganado, la peleaba. Banda para... ¡Ay, qué mala suerte! Banda para el Marino del Luanco. En última instancia apareció ahí la testa, la frente de Salva Ruiz. Así que a seguir sufriendo. Sacará Orbiz. Este se la entrega. Los gritos del banquillo del Marino del Luanco, que quieren ir al empate. Mira cómo ha saltado ahí Bobby para impactar. No lo suficiente. Bien ahí en el despeje. ¿Y le ha pitado qué? Falta lateral de Borja Galán. Efectivamente. Y es la última, o una de las últimas, la va a colgar el Marino del Luanco. Hombre, por favor. Yo no veo falta, Yo no sé, es una falta de vista. Yo no veo falta. Ya hemos visto en la primera parte. Le pone la mano en el hombro y tal, pero bueno, pues nada, a defender la falta, porque va a ser la última, La pone Arias, el Depor quiere agarrarse a su ventaja, a su triunfo. Manel desesperado, le dice al portero que suba. Viene el portero del Marino también a rematar, Viene a rematar el portero. La pone Arias, el cabezazo, la saca, cuidado, balón en la olla, no llega nadie el remate. En segunda instancia, final del partido, no ha dejado ni acabar ese centro. Eso sí que es extraño. Eso es muy lamentable. Eso sí yo soy el Marino del Luanco y me cabrearía. Hombre, claro. Nada. Un balón en el lateral para centrar y no lo ha dejado ni siquiera. Se lo están recriminando y con razón. Porque, a ver. Bueno, pues nada, no pasa nada. Nosotros no vamos a protestar ya demasiado. Final del partido. Con suerte ha ganado el Depor 1-0 al Marino de Luanco. Se mantiene líder desde su grupo en la fase intermedia. Llega ya el Depor con ventaja al siguiente partido, próxima semana en Asturias, frente al Langreo. Bueno, pues un Depor espeso, un Depor soso y un Depor que apenas ha tirado más que en ese penalti que transformó Miku. Se ha llevado los 3 puntos. 32 ahora mismo en la saca, 2 de ventaja sobre el Racing, 4 de margen sobre el Numancia.
Victoria del Depor, eso sí, una victoria que analizamos, una victoria que deja dudas. Vámonos hasta Miramar Oil. Venga, es la gasolinera de Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Recuerda, sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Arela. Miramar Oil. ¿Te apasionan las motos? Baviet Moto Adventure, tienda especializada en complementos, ropa y accesorios para ti y tu moto. Somos distribuidores exclusivos de Turatec, Klim, Ruka y Speedy, entre otras marcas. ¿Aún no nos conoces? Baviet Moto Adventure. Visítanos frente a la antigua discoteca Green y en baviet.es. Baviet Moto Adventure, prepárate para la aventura. Y ahora nos pasamos por Taller Galicia JCars, tu coche en las mejores manos. Aprovecha esta promoción que te estamos comentando en Carrusel, cambio de aceite y filtro de motor desde 59 € con la revisión de los puntos de seguridad, frenos, dirección, sistema de enfriamiento, luces y neumáticos sin coste adicional. 59 € ese cambio de aceite, filtro y todo esto que te acabo de contar. Pide tu cita en el 722-662996, 722-662996, Taller Galicia JCars. Ha ganado el Depor 1-0, gol de Miku, cuarto del hispano-venezolano, que se mantiene ahí en lo alto de la tabla de goleadores del Depor. Despertó tarde y ya se ha encaramado ahí. Pero bueno, Carlos Alberto Sánchez, un Depor, decía yo, cerrando el partido. Espeso, soso, un Depor que ha puesto muy poquito sobre el terreno de juego y un Depor que si alguien pensaba que jugando con el freno de mano y por inercia el objetivo de entrar en la primera federación está conseguido, ojo, porque este partido lo que te demuestra es que aún tienes que seguir sudando. Hoy le ha dejado muy claro el Marino que no se puede jugar con esa arrogancia de sobrado, porque al final te puede venir un equipo que es teóricamente muy, muy inferior y que al final, bueno, no le ha pintado la cara, porque se ha encontrado esa jugada en un ataque del Deportivo donde cayó en el área y le han pitado un penalti, pero vamos, que el partido por otra vía no habría sido resuelto porque no ha hecho ninguna otra cosa, ningún mérito ni ninguna jugada para poder conseguir la victoria, ¿no? Mira, Fran, tengo aquí a Juan Chicudeiro antes de que se marche. Lo veo feliz por el partidazo, Le voy a poner los cascos. Juanchi. Eres un provocador. ¿Qué tal? Es que ya te he pedido hablar porque me quiero ir. Pues nada, Fran, ya te escucha Juanchi. Luego me llamáis y me... Te veo entusiasmado, claro. Luego en cogemos a Juanchi liado con sus cosas. Claro. Juanchi... Voy a ir a pedir unas pizzas si quieres. Bueno, pues nada, pide para Carrusel Deportivo Coruña también. Juanchi, imposible sacar más con menos, ¿no? Yo creo que un disparo a puerta y de penalti. No recuerdo nada más entre palos. Sí, yo no le he visto ninguna parada al portero del Marino. No sé si es bueno o malo o regular. Partido ha sido lamentable. Mejor que se haya visto, que no haya habido público, y espero que lo haya visto poca gente en la televisión. Estábamos comentando hace un rato que si alguien se pensaba que bueno, con 4 puntos de margen y ahora juegas con los que en el otro grupo tampoco han estado muy finos y con poquito que hagas te clasificas, ojo, que lo de entrar en la primera luego de ver esto no va a ser fácil. No, porque no nos sobra nada, pero es lo que llevamos viendo toda la temporada. ¿Qué partido hemos ganado holgado este año? El otro día creo que el Celta B, ¿no? Y el del Zamora, que ganamos 2-0 en la última jugada. No te sobra nada y ya lo has visto contra un equipo que, sí, yo estaba viendo lo que decía Adri, claro que ha jugado, o sea, ha dado una buena versión el Marino, ¿no? No ha parecido un equipo muy malo, pero es que realmente los hacemos internacionales. O sea, me parece un equipo honrado, ordenado, plagado de jugadores veteranos que conocen el oficio, por lo tanto van a saber... Mira, están quitando las porterías, cuidado a ver si va a ser eso. pero o sea, no es otra cosa el Marino, Entonces, el Deportivo es que tiene muy poquito. Nos repetimos, ¿no? Es lo que hemos visto toda la temporada, de centro de campo para arriba, muy poco, y detrás pues te sostiene Mujaiz. Juanchi, da la sensación de que te vas a jugar esto en Langreo, en Luanco, campos donde el Depor a lo largo de este año pues ha mostrado que no es donde esté precisamente más cómodo, pero la lectura puede ser esa. Evidentemente el partido de Soria va a ser, o los partidos ante el Numancia van a ser a cara de perro,
pero ojito con esas dos salidas, ¿eh? Nah, porque... pero yo lo vería de otra manera, ¿eh? Yo creo que donde te lo vas a jugar va a ser en los 2 partidos de Riazor que te quedan, ganando esos 2 y ganando otro partido fuera. Bueno, es que yo creo que ya vas sobrado. A lo mejor ganando esos 2 y empatando fuera, no sé, empatando en el campo del Marino y sacando un puntito en Langreo, estás ya... Yo creo que la clave son los 2 partidos de Riazor. Es que yo te lo digo precisamente porque veo que en Riazor, bueno, hemos visto que con muy poca cosa algo sacas, pero es que fuera de casa, o sea, tienes que ir de otra manera, ¿eh? Si no así... Pero yo no he visto muchas diferencias entre el equipo en casa o fuera. O sea, yo no... Es una temporada deprimente en todos los sentidos. Menos mal que solo tiene 24 partidos. Es lo único bueno que le veo. Y a ver si podemos salvar un poco los muebles de quedarte en la primera federación. Pero yo creo que nos va a costar, no digo sangre, sudor y lágrimas, que a lo mejor sí, pero que no vamos a ir sobrados, lo tengo muy claro. Bueno, por si alguien tenía dudas, ya ha visto el partido de hoy, que en teoría contra el peor equipo del grupo. Oye, Juanchi, ¿tú crees que el factor anímico ha contado algo? Es decir, que veníamos de ver un Depor que parecía que era el que le cogía el aire a la categoría y que luego del varapalo de quedarse fuera del ascenso hace esta castaña de partido. El tema anímico, el tema emocional, ¿tú crees que ha jugado algo en esto? No lo creo. Yo he leído cosas esta semana en las que se ha dicho que todo iba fenomenal y que iba viento en popa, con lo cual no creo que los ánimos estuvieran muy abajo. Es más, me da la sensación de que tampoco estaban, ¿eh? Yo no he visto muchas diferencias entre el Deportivo de hoy y el resto de la temporada, francamente. ¿Tú las has visto? Porque contra el Pontevedra, contra el Celta B, contra el Coruso hicimos algo más que hoy. Yo creo que ni más ni menos, ¿eh? ¿Cuántos partidos no ha habido contra equipos de medio pelo en los que no hemos visto al portero intervenir? Eso por descontado, pero si nos vamos a los pasados recientes, hombre, el partido del Celta B nos encantó a todos, sí, el otro día le ganas al Zamora con cierta solvencia y hoy de repente juegas con el colista del grupo y la sensación es que, bueno, 1-0 y gracias. No quiero echarle agua al vino, que veo a gente bastante emocionada y a lo mejor incluso embriagada, vamos a decirlo, pero el partido del Celta va a parecer un accidente a este paso. Y bueno, recordemos que es un partido en el que se te dio todo de cara, todo de cara. Y el partido contra el Zamora, pues bueno, hay que darle el valor que tiene contra un equipo que llegó... Ahí sí que yo vi que el Zamora vino bastante rebajado a jugar ese partido. Desgraciadamente me hubiera gustado ver más del equipo en esta temporada y creo que ya no lo vamos a encontrar a estas alturas. Quedan 5 partidos para el final. Lo que hay que hacer es intentar salvar la clasificación como sea. Ver a ver si también los resultados de los rivales te favorecen. Yo creo que el Compostela, yo creo que es positivo que vayan quedando cada vez menos equipos, ¿no?, con aspiraciones. Parece que el Compostela puede quedar un pasito atrás, aunque en cualquier momento te enganchas, ¿eh? Ganando 2 partidos te enganchas todavía. Pero bueno, el hecho de que vayan quedando cada vez menos equipos en la frente de la clasificación, pues bueno, te puede dar un poco de aliento. Bueno, pues el siguiente examen es el próximo domingo, 5 de la tarde, en Langreo. Y ojito con esa visita y lo que depare para el Depor. Juan Luis Cudeiro, compañero del País, gracias. Dale, un saludo. Bueno, pues 3 puntos de oro porque, insistimos, con menos es imposible sacar más. Y Carlos, pues preocupados. Evidentemente es un partido que te deja preocupado porque muy poco Depor hemos visto. Muy poquito, muy poquito. La verdad es que en Riazor hemos visto unos muy malos Depors esta temporada, ¿no? Es decir, no ha dado poquitas satisfacciones. Lo único que nos vamos a quedar es con el resultado, porque efectivamente le sirve para, como ha calificado durante el partido Adrián, pues tener ese tesoro, mantener el botín a salvo, pero nada Perdona, más. Carlos, creo que tenemos la oportunidad ya de escuchar a Manel, el exjugador del Depor, ya está en la sala de prensa del estadio de Riazor. Un análisis del partido por tu parte. Bueno, era todo lo que esperábamos nosotros del Depor, ¿no? Que fuese el Depor el protagonista con balón y bueno, y nosotros pues bien replegados y presionándoles arriba, no como por ejemplo el día de la Cultu, que tuvimos que nos sometieron a nuestro propio medio campo y estábamos demasiado replegados. Y hoy yo creo que bueno, poco a poco fuimos corrigiendo el error de ese día y sí es verdad que al final el Depor pues te acaba metiendo atrás, pero creo que estuvimos bastante bien. En el momento que nos quitamos un poco el susto también, ¿no? El venir a jugar aquí a Riazor
y jugar contra el Deportivo de La Coruña, pues quieras o no, pues impone. Pero creo que los chavales hicieron un grandísimo trabajo, poco a poco se fueron recuperando y recomponiendo. Son gente con experiencia que maneja bien el balón y creo que tuvimos las ocasiones más claras nosotros en la primera parte. Hubiese marcado un gol, posiblemente la cosa cambiaría. Y bueno, sí es verdad que sabíamos que en la segunda parte teníamos que amarrar, sobre todo al principio, que tuvimos otra muy clara, nada más empezar. Y el Depor, pues bueno, pues poco a poco pues te va ganando terreno y es lógico que te da ocasiones, pero bueno, te da mucha pena que tengas que perder con un penalti, que yo no sé si es justo o injusto, pero por lo que me dijeron que, bueno, era dudoso, pero al final decide el árbitro. Óscar Martínez, Radio Marca. Óscar Martínez de Radio Marca en directo. Me voy a preguntar un poco más en el plano personal. Para ti, volver al Municipal de Riazor, ¿qué es lo primero que has sentido cuando has entrado con la expedición, con el equipo y cómo te has encontrado, ¿no? Al fin y al cabo, en esta faceta de técnico visitante, tras haber sido jugador del Depor hace muchos años. Gracias. Pues nada, muy contento. Ya desde que llegué a La Coruña y estuvimos hospedados en el hotel y bueno, pues luego vas recordando en el trayecto aquí a Riazor, he pasado por donde vivía también y bueno, te trae muy buenos recuerdos todo esto. Luego encima entras en Riazor y ves cómo está el estadio, a cómo lo dejé yo y no tiene nada que ver. Aquí se respira fútbol de primera división y yo creo que para nosotros es un regalo el haber venido. ¿Alguna pregunta más? Javi. Se preguntaba un poco, Manel, en el sentido de, bueno, evidentemente, vosotros querréis competir de todas formas, pero bueno, tomáis esta segunda fase un poco como un regalo después de conseguir ya el objetivo. No, nosotros no lo tomamos como un regalo. Creo que peleamos y nos dejamos el alma en 9 partidos en los que yo llevo este es el 10º, en los que yo llevo en el club. Conseguimos sacar algo que prácticamente era imposible. Nos metimos en esta fase y sí es verdad que llevamos una desventaja de puntos, pero a mí eso no me importa para nada. Igual otros tienen los objetivos mayores de poder meterse en la Liga Pro. Mi objetivo y el de mi equipo es el ir a partido, el ir creciendo como equipo. Creo que lo estamos haciendo y demostrando. Pues lo pusimos bastante difícil al Deportivo y bueno, sobre todo el quedar en la clasificación bastante más arriba y objetivos es ser el mejor en estos partidos. O sea, como hemos hecho en los otros 9 partidos, que hemos llegado a ser el mejor de su grupo en la segunda vuelta, solamente superado al final por el Burgos, por los 2 partidos últimos, y creo que hemos estado a un gran nivel y queremos seguir estando a un gran nivel. Nada más. ¿Una pregunta más? Lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias. Bueno, pues finaliza esa rueda de prensa de Manel. Adrián se mostraba pues encantado, ¿no? Con volver a la que fue su casa. Sí. Hablábamos este martes con él, recordaba, bueno, pues un paso muy bonito por A Coruña, donde se proclamó campeón de Liga. Una temporada donde solo jugó 6 partidos, 1 de titular, pero que bueno, aún así lo guardaba en el corazón y por lo tanto, bueno, pues también es bonito escuchar a alguien que ha tenido tan poca participación, pero que le guarda tan buen recuerdo, ¿no? A Coruña. Sí, se respira fútbol de primera, ha contado pues eso, el shock que resulta para los rivales venir a un recinto como este, ahora sin público, pero la verdad que nunca estuvo tan bonito Riazor, es verdad, ¿eh? Ni cuando era el Depor campeón de Liga, está el estadio que está hecho una patena, con la cubierta. Está bastante mejor. Está impresionante. Y en segunda B, yo me he quedado con ese detalle. Ha tenido que flipar, sí. Básicamente, con ver. Pero vienen todos, ves a los de Unionistas, los del Compost, todos se sacan la foto, se hacen el selfie, vienen aquí. Pero al final hay una cosa que puede sonar a obvia, pero es que los estadios no ganan partidos, ¿eh? No. O sea, Riazor, con su público, con su gente, con la afición ahí empujando, es donde te comes al rival, ¿eh? Estamos viendo este año sin público o con muy poco público. La gente llega, alucina con el recinto, se hace las fotos, pero después sale a jugar y sale a morder, ¿eh? No es... Adrián, recuerdo, por ejemplo, aquel año del ascenso donde algún rival siempre se me quedará en la cabeza, por ejemplo, el Guadalajara, que siempre digo, el Guadalajara perdió aquel partido en Riazor en el vestuario ya, o sea, en el túnel de vestuarios ya iban perdiendo 3-0, o sea, salías, estadio lleno, la gente empujando. Y ahora mismo, pues... Ese factor no vacío, lo tienes, claro. Claro, no. El estadio impresiona, nunca han visto estadios así, pues la mayor parte de los jugadores rivales, pero después el estadio está vacío y salen respondones, ¿eh? Claro, nunca sabes lo que hubiese ocurrido si
esta hubiese sido una temporada normal. O la anterior. O la anterior, es que incluso la anterior, el Depor de Fernando Vázquez cuando llega, claro, y cuando empuja y cuando se sube a esa ola. Yo recuerdo Fernando salía de aquí del estadio, cuando Fernando Vázquez salía la gente a los balcones a ovacionarlo y él saludaba como si fuese, lo contábamos Fran en el larguero, la estrella del rock. Mick Jagger, parecía Mick Jagger saliendo de un concierto. Y él crecía y él se creía también esa estrella del rock y contagiaba a todos. Luego llegó la pandemia. Que esto es juego un poco de especulación de qué hubiera pasado. No lo sabemos. Creo que está Rubén de la Barrera por ahí, que ahora ya es la nueva estrella del rock que tenemos. Pues vamos con el míster del Depor luego de la victoria por la mínima 1-0 ante el Marino de Luanco. Empieza esa rueda de Jorge Martínez de Radio Marca en directo. Quería preguntarte en primer lugar un análisis, ¿no? Una valoración del partido, cómo lo has visto al Depor, cómo has visto el partido, y por otro lado, cómo se encuentra Borja, porque ya un entrenamiento en el del miércoles no hizo una parte del entrenamiento con el grupo, se tuvo que retirar con esa contusión en la cadera, no sé cómo se encuentra de estado médico el central. Gracias. Bueno, no, lo de Borja en principio no reviste gravedad, no, lo que pasa es que sí que llevó un golpe y sentía pues cierto mareo, no tiene que ver con su retirada en este caso el otro día, pero no obstante pues eso también tiene que guardar relación pues con la dosificación que hacemos durante la semana, ¿no? Y las cargas pues que va soportando la gente. Ya lo primero, pues nunca es fácil jugar este tipo de partidos, ¿no? Es decir, pues ellos muy densos defensivamente, mucho jugador por dentro y por ahí, pues las ventajas había que provocarlas, ¿no? Y que construirlas y eso pues nos obligaba, por un lado, a asumir la iniciativa porque ellos te daban tiempo y lo segundo, pues a circular bien la pelota en base a buenos movimientos, ¿no? Sin balón y coordinarlos. Y eso a su vez, pues va generando también un efecto que seguramente pues pasa si tú logras ponerte por delante en el marcador antes de tiempo. Pero sí hay algo que me gustó con respecto a los últimos partidos, que fue precisamente el hecho de que no se nos puso rápido de cara, ¿no? Es decir, hubo que trabajarse las cosas y ahí en ese sentido pues el equipo tuvo mayor madurez, intentamos hacer muchas cosas cada poco tiempo para intentar generarles desequilibrios, pero era un partido que había que trabajárselo, ¿no? Y este tipo de rivales son complicados, aquí nadie regala nada. Susana Rivera, del Desmarque. ¿Me escuchas? Seguimos escuchando la rueda de prensa vale, perfecto. de Rubén de la Barrera, luego de esa victoria por la mínima. Ganado en casa ante el colista por la mínima y gracias a un gol de penalti un poco dudoso, ¿das por buena esa afirmación de ganar como sea esta tarde? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa afirmación porque de entrada ganarle al colista es que me parece, no sé, es verdad que el equipo, pues en este caso sumó o inicia con menos puntos, ¿no? Pero si vamos a los números, pues desde que se produjo el cambio de entrenador, pues se tienen números de playoff, ¿no? De ascenso a segunda división y tiene buenos futbolistas y gente que tiene pues el pasado importante en primera y en segunda división. Entonces, eso es lo que yo creo, pues que nos puede alejar en este caso de lo que nos tiene que dar, que es el competir y que es el jugar y merecer los partidos para ganarlos. Y más, pues, en un contexto como este, en donde sabíamos que iban a acumular gente, una línea de 5, 3 centrocampistas por delante, 2 puntas, y mover todo eso, pues no es tan sencillo y más si pasa el tiempo y tú no logras, pues, abrir la lata, ¿no? Yo valoro mucho esta victoria. En ningún partido es igual y menos este. Y estoy convencido pues de que el Marino durante esta segunda fase va a dar muchísima guerra porque me parece un equipo muy bien entrenado y me parece que tiene jugadores que no podemos olvidar, son buenos también. Hola, ¿qué tal, Rubén? En cualquier caso, sí que entendes a importancia do triunfo en canto a clasificación, porque volve a ser unha liga realmente moi pequena e cos resultados que se deron, pues se comprimía todo. O Depor é o líder agora o líder do campeonato é importante para a confianza, non só a clasificación, tener a confianza do grupo, pues este triunfo, non? A verdade é que sí, pois porque xa non polo sistema de competición, senón que temos pois un número de partidos ben reducidos e o obxectivo pois é intentar acadar os 3 puntos en cada un deles, non? Pero sabemos que imos ter que facer moi ben as cousas para que iso ocorra, non?
parece pois que tanto Marino como neste caso pois o Langreo darán guerra única exclusivamente nos partidos da casa e iso pois creo que non se axusta a realidade, non? A min pareceme pois de entrada que son dous equipos que poden optar pois ao mesmo que nós por méritos propios, dispoñen pois de bons xogadores, son dous conxuntos ben traballados e as cousas hai que facelas moi ben, non? E sobre todo pois nestas primeiras datas onde pois seguramente de entrada soña pois con todo tipo de posibilidades, non? E neste sentido tamén é certo que polos resultados de onte, tamén polo do Racing, pero sí me parece que todos os partidos son importantísimos, pero este por ser o primeiro e polo que iso pois supón todavía un máis. Adrián Cantó, ¿qué hacer? Hola, gracias. Hablando un poco también hablas de los méritos y de merecer, lo cierto es que el partido ha dejado pues datos muy discretos, ¿no? En cuanto al caudal ofensivo del Depor. Creo que el único tiro fue el gol de penalti. ¿Esto se debe, crees, no sé si al shock después de lo del otro día, todas las ilusiones, el factor anímico que te preguntabas? ¿Crees que esto ha podido pasar un poco factura en tu plantilla para, insisto, estos datos o a qué lo achacas? Bueno, eso se debe a que principalmente la manera de defender del rival pues se te puede llevarte a la precipitación y a que el partido pues sea un auténtico corre y calles, una ida y vuelta constante, y eso no nos interesaba y más pues con los jugadores que ellos acumulaban por dentro y que pudiesen construir contraataques. Entonces eso pues se te lleva a elaborar pues en mucho más las cosas, ¿no? Y la forma de lograr profundidad ante este tipo de equipos pues es diferente, ¿no? A la que, por ejemplo, pues pudimos obtener el día de Celta o incluso pues durante ciertos momentos el día de Zamora. Eso por ahí. Ahora, sí es cierto, bueno, que en esos datos relacionados a lo que el partido exigía, número de centros, número de disparos desde media distancia, número de desmarques sobre su última línea, por ahí deberíamos, lógicamente, engordarlos y muy muchos, ¿no? Pero eso tiene que ver, repito, pues un poco por lo que plantea el rival. Entonces, en ese aspecto, oyendo por ahí, sí estoy de acuerdo con esa afirmación. Manuel García Solano, Agencia Deportiva Galega. En lo que comentaba Adrián, no sé si tienes esa impresión, por un lado, de que el equipo supo madurar el partido, pero que no se concretaron las jugadas en disparos a puerta, en realmente poner a prueba al portero rival. No, eso es así. Pero bueno, yo te digo pues que en este tipo de partidos me interesa lógicamente generar pues en muchas situaciones para que el equipo pueda finalizar, ¿no? Pero sobre todo que sean muy claras. Eso creo pues que se vio impedido un poquito por lo que estamos hablando, ¿no? El número de centros, el número de desmarques a espalda de la última línea y sobre todo cuando estábamos aún lejos de su portería, pues el girarlos, ¿no? Y en el momento en el que eso ocurría, pues ahí hacerles daño de verdad, ¿no? Cambiar el ritmo, atacar el espacio. Eso fue un poco lo que nos costó. Creo que con el paso del tiempo, bueno, pues fuimos haciendo más veces todo esto, pero creo también, partiendo de esa base de que el equipo necesitaba estabilidad y sobre todo pues no empezar a volverse loco, acumular gente por delante de balón y que cada pérdida o cada mala finalización pues se le permitiese al Marino, en este caso, correr, ¿no? Y meternos el miedo en el cuerpo. Regueiro, Deporte Campeón. Buenas noches. Rubén, yo quería preguntarte porque antes decías que era un partido importante para seguir sumando, pero no sé si estabas un poco preocupado por cómo podía responder el equipo, porque después de haber dicho en la previa que el lunes el equipo se vio que estaba bien pese a la decepción, ¿tenías un poco temor por cómo podía afrontar el equipo este partido? Gracias. No, pero ese temor, si existe, pues está más relacionado un poco a lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque creo que hasta la fecha es el partido pues es más diferente de todos, ¿no? Un equipo pues que en este caso, volvemos otra vez, ¿no? Defiende, se concentra dentro, muchos jugadores, apenas aparecen espacios y eso te obliga pues a ir por otros lugares. Por ahí creo que está la respuesta, ¿no? Es decir, no tenía ningún tipo de temor, pero sí pues me generaba
cierta duda si íbamos a ser capaces pues de ir logrando desajustes en ellos, ¿no? En un partido en donde pues, no iban a venir a buscarnos, o eso entendíamos, se iban a concentrar por dentro y desde fuera ahí teníamos que ir provocando cosas. Entonces, no precipitarte, no volverte loco, no atacar de cualquier manera, y eso seguramente también pues podía agravarse, ¿no? Si en este caso pues el Marino logra adelantarse en el marcador. Este tipo de partidos los hemos jugado en muchas ocasiones y no es fácil, pero creo que es un denominador común a otros muchos o alguno que puedan llegar a ser similares, ¿no? Porque, repito, lo de hoy puede pues llevarte a pensar de que al equipo le faltó mayor dinamismo, mayor profundidad, mayor velocidad, que estuvo pues espeso, y creo que este tipo de partidos te lleva un poco a eso. Oscar Martínez, de Marca. Voy a preguntarte por un nombre, en este caso por Yago Gandoy, ¿no? Que lleva bastantes jornadas sin intervenir. La última vez que echaste mano de él, ¿no? Fue contra la S de Compostela. Que es verdad de cómo lo viste y sobre todo un poco cuál es la explicación por la cual no estuvo durante este tiempo de partidos. Bueno, la explicación es que yo entreno pues a una plantilla, ¿no? Y que está rindiendo bien, especialmente en las últimas fechas, ¿no? Y bueno, ya lo habías puesto en su día y con Yago el primero, ¿no? Pero me repito, no tengo ningún problema porque pienso pues exactamente de la misma forma, participe más, cosa pues que le gustará lógicamente a él, o participe menos, ¿no? Lo importante es que pues cuando se requiera en este caso de su ayuda, pues él esté. Es un chico que nos va a dar balón, que nos va a dar pues mayor control. Creo que hoy ha respondido bien porque no es fácil, ¿no? Y menos en esa situación, pues viniendo de no participar, jugar el tipo de partido que precisamente no nos lleva en este caso a recurrir a él. Creo que está entrenando muy bien. Lo de hoy pues es otro pequeño paso y ojalá pues que no se vuelva loco y que no piense única y exclusivamente pues en el número de participaciones, ¿no? Que eso pues al fin y al cabo va a ser así seguramente, pero creo pues que si él orienta, ¿no? Y pone el foco en lo que es importante para él y su crecimiento, le puede, y espero le valga muy mucho este momento, el actual. Javi Torres, de Galega. Neste senso, falando de novo de gran falta a este equipo, a este xogador, prefiro decir a Iago, para dar un paso adiante. Bueno, son pois moitas cousas nas que pensamos cando pois optamos por un xogador e por outro, non? Iago, lóxicamente, pois necesita, entendo, non? Partindo pois de xogar de frente a eles, ten capacidade para tela, para pasala, pero a su vez pois tamén necesita xente que por diante lle facilite a vida, non? Entón, pois conxugar todo iso, nesas estamos. E que lle falta? Pois, máis que faltarlle ou non faltarlle, eu xa volvo de novo o mesmo, non? A min, pois é personalmente un xogador que me gusta, pero tamén pois teño que pensar en máis cousas, non? Eu espero, desexo, e así o digo, que sexa o xogador que eu estou convencido de que ele temos pois que empurrar entre todos. En ese senso, pois sí, parece que a confianza está relacionada única e exclusivamente se ti xogas ou non xogas, non? Se poñes a un xogador, tes moita confianza, se non o fas, pois non a ten, pero o que é verdade, se vamos por aí tamén, pois de un xogador pois que non participou nas últimas datas, pois foi cambio, non? E poderíamos optar tamén por outros compañeiros. Iso fala pois de que todo o mundo é importante, que por circunstancias uns participan máis, outros menos, pero realmente creo que é vital para o grupo é que cando recurres ao que recurras, esa xente está, non? E iso creo é vital. Sí, mister, yo te quería preguntar por Borja Granero, ¿no? Que se tenía que retirar pues, por una lesión. ¿Cuál es el pronóstico que se sabe del central? Porque tampoco, después de la lesión que tuvo también pues, de Eric Osede, no estás muy bien en ese sentido, de efectivos. No, es diferente. Yo lo de Borja, a ver, lo de Eric pues, fue una auténtica putada para todos, ¿no? Para él, evidentemente, y para
para sus compañeros y para mí en este caso, para el club en definitiva. Lo de Borja, a ver, esperemos que no sea nada, es decir, si ahora me preguntas, oye, ¿cuentas con Borja de cara al partido del fin de semana próximo? Sí, ahora mismo te digo que sí, pero hay que esperar. Pero bueno, de entrada, a ver, no pinta negro. Y las dos últimas para Óscar Martínez y Javi Torres. Óscar Martínez, dale marca. Una en este caso, Rubén. Por un lado, hablamos mucho de Gandoy. Gandoy entró al terreno de juego por Lara. Te quería preguntar cómo está Lara y cómo lo viste. Y por otro lado, es más curiosidad, ¿cuál es el orden de lanzamiento de los penaltis? ¿Quién es el lanzador número 1, el lanzador número 2, el siguiente, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, Lara, queríamos un poco también eso, ¿no? Con los extremos ahí en esas posiciones en donde pues se permitiese, ¿no? Cambios de orientación, recibir y poder pues tener opciones, ¿no? De encarar a su central. Y eso pues afortunadamente sucedió y pudo provocar el penalti. Y lo de los lanzadores, pues a ver, el otro día en Vigo ya ocurrió, ahora pues sucede. Miku tiene una efectividad o está teniendo una efectividad del 100%, o sea, mañana hay otro penalti, Miku está en el campo que lo tire él, pero vamos, mil por mil. Javi Torres de Galega, cerramos ahí ya. Cuando Lara me refería a cómo se encontraba físicamente, si parecía que estaba con un golpe en la rodilla, no sé si tiene algo. No, en principio no. Lo que pasa es que, bueno, hoy el partido también fue muy desgastante para los extremos porque había que saltar, había que volver, había que hacer cosas y después con balón pues queremos que lógicamente nos den cosas, ¿no? Y no es sencillo para los extremos ante este tipo de equipos y que juegan así más o menos como lo hace el Marino. No es fácil, no es sencillo tener que hacer durante todo el rato lo que se les pide. Ahora sí, última pregunta de la rueda de prensa del técnico del Depor. Lo que estamos a falar agora, no caso entón de que con Antán tampouco ten nada importante, porque sí que parece que non é acción que frenou, que se levaba un pouco a man aí atrás aos isquios, non? Non, refrescar, evidentemente, pois como íbamos facer, pois ten que ver tamén pola sustitución, non, de Borja por Balín, que tamén pois aportou, creo, moitísimo o xogo do equipo e queríamos pois repartir de outro xeito os cambios, non? Pero foi así, a verdade é que o tiñamos claro e xa che digo, o sea, Raico tamén pois pensei moitísimo nel para ser hoxe da partida, finalmente pois nos decantamos por outro xogador e van ocorrendo cousas e temos que ir pois facendo por todos os lados. Gracias, mister. Gracias. Bueno, pues finaliza la rueda de prensa de Rubén de la Barrera con pues esas valoraciones sobre la victoria por la mínima. Adrián no ha querido entrar mucho en el tema de si se había producido mucho o poco fútbol ofensivo. Bueno, la realidad es la que es y lo que hemos comprobado todos, ¿no? Lo mejor del partido, el resultado, el Depor apenas ha inquietado al portero rival. Sí, él lo achacaba un poco al entramado, que es verdad, que es un equipo pues muy armado, con mucha acumulación de futbolistas, pues muy replegado incluso, y que le hizo al Depor, pues con esos marcajes también pegajosos, muy difícil, ¿no? Superar líneas y llegar a su portería, pero se espera un poquito más del Depor. También ha reconocido, quiero entender, cuando le preguntamos por el tema anímico, que nos daba la razón, ¿no? Que lo ha podido pagar el Depor. Así que, claro, 3 puntos, que es lo mejor de todo, sí. y que quedan 5 partidos para que esto termine y ojalá pues podamos ver el año que viene al Depor, de la mano de Rubén de la Barrera, pues intentando otra vez el ascenso a la segunda desde esta categoría. Carlos, te dejaremos ir para casa, ¿no? Antes de que denuncien la desaparición, digo yo. No, hombre, no. Luego viene el toque de queda y pobre Carlos no le va a... No vaya a ser. Tenemos media hora de margen. Bueno, Carlos Alberto Sánchez, oye, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Nada, si quieres algún titular sobre lo que hemos escuchado de Rubén de la Barrera. Que espero que el Deportivo no se desgaste tanto. Tú también tienes laterales desgastantes. Sí, ¿no? Sí, yo no, pero vamos, parece que él sí los tiene. Partidos así sí que nos desgastan, ¿De qué manera? Carlos, un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Y estamos a la espera de que pase un futbolista. Creo que está Miku ya, lo podemos escuchar. Miku, sí. ¿no? Vamos con el goleador. A ver si escuchamos a Miku, autor del tanto de penalti que ha dado la victoria al Depor. Hola Nico, enhorabuena por el gol. Yo quería preguntarte cómo estáis a nivel mental después de lo que fue toda la semana pasada, cómo estás tú y cómo ves al equipo. Gracias. A nivel mental, la semana ha sido difícil porque
Es cierto que la semana pasada fue un chasco muy grande haber cumplido nosotros, pero los resultados no nos favorecieron. Y el míster fue muy incisivo durante toda la semana en ese aspecto. No quería que la gente se desconectara, porque a pesar de que ahora jugamos por un objetivo que a principio de temporada no era el que nos planteábamos, la realidad es la que tenemos y es el objetivo que tenemos ahora a la mano de alcanzar y no nos vamos a relajar. Él decía que no podemos despertar tarde, como hicimos en la primera fase, que parece que despertamos tarde y que luego no nos llegó. Entonces, este partido a nivel mental era muy, muy importante y el equipo, pues yo creo que Alex ha sido fundamental en ese sentido al ejercer como capitán, intentar de que la gente no se relajara y que jugara el partido con la mayor seriedad. Y personalmente yo estoy contento, el equipo está ganando, gracias a Dios hoy pude hacer un gol, pero me quedo con eso, que el equipo está funcionando bien, hay cambios, hay jugadores que entran y no se nota, así que yo veo a todo el mundo de forma colectiva bastante enchufado. Sí, mi club se podría resumir como que es una semana menos, un partido más y las distancias se mantienen para al menos estar en la tercera categoría el año que viene. Sí, obviamente la lectura es esa, ¿no? Todo lo que sea recortar semanas y sumar de 3, pues nos acerca a nuestro objetivo inmediato, que es estar bueno, no sé muy bien cómo llamar, la primera federación creo que se va a llamar, ¿no? Bueno, el equipo tiene que estar allí el año que viene para aspirar a cosas importantes y es lo que tiene que hacer, pero no debemos mirar más allá de lo que tenemos el próximo domingo, que es un partido muy jodido en un campo, creo que es artificial y va a ser súper complicado y tenemos que ir allí con la humildad que estamos mostrando últimamente de ponernos el mono de trabajo y de correr y luchar y que al final pues los partidos los vamos a decantar cuando tengamos ese nivel de compromiso. Preguntarte por lo que nos comentabas ahora, bueno, pues que Alex había estado muy encima del equipo, muy encima de los compañeros para poner las pilas un poquito de cara a este partido. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que os contaba? ¿Cómo incidía? ¿Cómo fue ese trabajo de Alex? No, durante la semana, no me refiero a que estaba así encima diciendo, sino durante la semana lo ves pues en los ejercicios, en todo lo que entrenamos de cara al partido del domingo. Alex pues coge a la gente joven, le da un consejo, le dice cómo posicionarse, lo que nos vamos a encontrar el domingo. Ayer, hoy también en el descanso, durante el partido, pues cuando hay esas pausas, él se acerca y habla de movimiento, sobre todo él trata de ejercer como un segundo entrenador dentro del campo y eso siempre es de valorar y bueno, con su historia y trayectoria aquí, obviamente él está, como está demostrando, comprometido 100% con la causa. Hola, Mico, muy buenas. Digamos, discreta bagaje de ofensivo que tuvo el Depor, creo que solo fue un tiro. ¿A ti qué te hace? ¿Te hace preocupar por un poco si esto va a llegar para el futuro o lo achacas a ese bajón anímico después de no haber conseguido el objetivo que había la semana pasada? Yo creo que va más por lo segundo, por el bajón anímico y también porque hoy, ustedes lo han visto, ellos plantearon una defensa con 5 atrás, a esperarnos y en ese sentido pues tenemos que tener más paciencia a la hora de circular el balón, girar mucho más rápido, meterle otra velocidad de 3/4 para adelante para poder ser diferenciales en esa parte del campo. Y creo que nos ha faltado eso, mucho control, mucho pase, pero como el tran-tran, ¿no? Y al final, pues eso se traduce en que el equipo contrario llega a las ayudas y es más difícil. Yo como delantero, pues yo me desespero, ¿no? Yo entiendo que no es fácil porque yo miro para lo mío y quiero rematar, pero es difícil para los compañeros pues poder encontrar en defensas tan cerradas los espacios y poder, como tú dices, pues prácticamente no tiramos a portería. Pero bueno, nos tiene que servir de lección de que saber que también estos partidos nos los podemos encontrar y bueno, por la entidad de nosotros, por nuestra historia y por el escudo que representamos y la ciudad, pues los equipos vienen acá con esa premisa, ¿no? De tratar de jugar más encerrados y nos pasó durante la temporada y no supimos afrontar esos partidos. Y ahora, pues, a pesar de que también nos cuesta, pues mira, hoy sacamos 3 puntos y lo que tenemos que hacer es saber que esto puede ocurrir y tenemos que estar preparados para eso. Y la última para Oscar Martínez, además. Sí, la voy a hacer también por un lado, el tema de lanzar los penaltis. No sé si os ha marcado Rubén a partir de ahora, Mico, los vas a marcar tú, en el sentido de que está siendo
un hombre con eficacia en ese sentido. Y en otra pregunta, ¿no? Pensando ya en el futuro, dentro de 7 días, hablabas de la dificultad del nuevo Ganzábal. Sin embargo, las medidas sí son las mismas que las de Riazor, prácticamente. 104,68 el campo del Langreo, aunque es sintético y eso condiciona mucho, y Riazor 105,68. Bueno, en cuanto a los penaltis, el míster no ha puesto un pateador designado, ¿no? Al final, gracias a Dios, tenemos varios especialistas en el equipo. Borja, el propio Claudio es muy eficaz en los penaltis. Mi persona, Héctor a veces se mete también a patear los penaltis. Yo creo que el que se sienta con confianza, ¿no? Obviamente cuando estoy jugando yo y tengo, pues, agarro esa responsabilidad porque no rehuyo a ella. Pero bueno, el otro día yo no estaba, Lara provocó otro penalti y Borja la cogió y la enchufó, ¿no? Y yo creo que tenemos jugadores de sobra en esos recursos y es el que esté más cómodo en ese momento. Y lo de las medidas, sí, puede ser grande, pero a mí particularmente no me gusta el campo artificial, ¿no? Nunca me ha gustado. Yo entiendo ahora que es permitido por la reglamentación, pero a mí no me gusta. Es como jugar en cemento, como jugar en el colegio, por el pique de la pelota, por todo ese lo ralentiza, el bote viene a veces es que es muy diferente a jugar en una cancha natural. Pero es lo que hay y hay que adaptarse. Así que, ya lo comenté en una ocasión, eso no debe ser excusa para nosotros, sino debe ser un aviso para saber que tenemos que prepararnos en ese sentido e ir allí y competir y saber que va a ser un partido aguerrido y tenemos que hacerlo bien. Bien, gracias, Miku. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, pues se va Miku, 4 goles, máximo goleador del Depor esta campaña, con los 3 que le hizo al Celta B, más el tanto de penalti de hoy, único disparo entre palos, pero que bueno, ha permitido sumar 3 puntos. Pues nos espera la próxima semana, Adrián, ese nuevo Ganzábal, un estadio del año 2006, efectivamente con hierba artificial, las medidas... Bueno, tenemos hablado más de una vez lo de las medidas, ¿no? Sí, engaña, ¿no? Claro, el efecto correcto. Puede ser igual, pero si tienes la valla, y este es de los campos que hay valla alrededor, si tienes la valla muy cerca, pues la sensación es otra. Pero bueno, es lo que hay, es donde hay que jugar. Y además el Langreo ha estado discretito como local en esta temporada. He estado consultando por aquí los datos para ir adelantando un poquito. Pero bueno, ha estado discreto como local. De todos modos, empezó la liga bien, se le hizo bola a mitad de competición y al final consiguió asomar la cabeza. Así que bueno, pues no va a ser desde luego un partido fácil. Preocupados nos vamos, Adri. No, sí, pero bueno, reconocía a Mico que puede ser debido al tema anímico. Fue un poquito más claro que Rubén de la Barrera, ¿no? Pero bueno, a ver si esto sirve para construir un poquito de cara al futuro. Es cierto que el planteamiento del rival tan replegado pues condujo al Depor a eso, a lo que vimos hoy, y a ver si el próximo fin de semana, a las 5 de la tarde me parece que es ese partido, sí. Zona de la Cuenca Minera, a ver cómo se le da al Depor ese partido. Y no sé si esta semana van a entrenar algo en San Tirso, en Artificial. Bueno, pues lo contaremos en Coruña Deportiva, Fran. Langreo ha ganado 2 partidos como local este año. Al Covadonga, el colista 3-2, y le ganó en el arranque de liga al Valladolid Promesas. El equipo filial del Valladolid, que se ha colado en la fase de ascenso, bueno, pues le ganó 2-1. Pero insistimos, arrancó como un tiro, luego gripó y no llegaron las 2 últimas victorias hasta el tramo final, pero fueron fuera de casa. Así que bueno, al nuevo Ganzábal nos iremos, como siempre, donde juega el Depor, allí va a estar Carrusel Deportivo Coruña. Teba Chacón, tenemos un recado pendiente. Una noticia que además nos va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5%. Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña. Hasta aquí ha llegado esta edición de Carrusel Deportivo Coruña. Ha acabado bien, con victoria por la mínima, el juego no nos ha gustado, etcétera, etcétera. Victoria a la buchaca y ahora mismo pues es de lo que se trata, Así que arrancábamos a las 6:30 de la tarde y 3 horitas después bajamos el telón. Adrián Candal, compañero, pues nada, supongo que por ahí ya casi que apagándose todo en el estadio de Riazor y en breve frío, toque de queda,
con mucho frío, así que nos vamos a ir retirando. Oye, 4 victorias seguidas del Depor. Vamos a presumir un poquito, que aunque estemos en segunda B, pues es un buen botín con el que llegamos a las últimas jornadas. 5 de las últimas 6. O sea que bueno, para aumentar un poquito y otro partido más sin encajar gol. Es la parte positiva de todo esto. ¿Quién hubiera pillado 4 victorias consecutivas antes, Adri? Estaríamos hablando de que estábamos jugando con otros rivales y por otros objetivos. Qué pena. Es lo que hay, es lo que hay. Adrián, nada, abrígate. Mañana desde las 3:20 lo contamos y lo analizamos en Coruña Deportiva. Un abrazo. Un abrazo, Fran, chao. En la técnica ha estado, como siempre, nuestro Javi Rodríguez. También hemos tenido con nosotros a Carlos Alberto Sánchez en los comentarios y a Teba Chacón dando voz a anunciantes y a oyentes. Teba, muchas gracias. Gracias a ti, adiós. Y una manito con la que nos quedamos. 5 partidos para acabar la temporada, y hay que acabarla bien. Así que hasta aquí este carrusel, el del 1-0 ante el Marino de Loanco. El próximo domingo desde las 4:30 y desde el nuevo Ganzábal estaremos con ese langreo deportivo. Nada más, la cita mañana, lo dicho, a las 3:20 en Coruña Deportiva. Gracias por escoger un día más la sintonía de Radio Coruña, la sintonía de la cadena SER. Buenas noches. Don't take it lying down, you got to bite back. The face of liberty's starting to crack. She had a plan until she got a smack in the mouth, and it all went south like freedom. The slaves are looking for someone to lead them. The master's looking for someone to need him. The promised land is there for those who need it most. And Lincoln's ghost says, get out of your own way.